se necesita tanto de inversión. Para la industria, tanto. Para... en otro... ¿Me entiendes por dónde quiero decir? Por supuesto, te entiendo perfectamente. Eso lo puede hacer en parte el sector público, ¿vale? El sector público puede hacer eso, en parte. Es que el sector público, desde mi punto de vista, Sí. que es el IBEX, o sea, no, perdón, el sector privado es el IBEX, ¿no? Sí. Y yo tengo la teoría que el IBEX pues manda en lo que llamamos sector privado. Yo entiendo que hay una conexión entre... Totalmente. Entonces, son lo mismo. Yo te digo quién puede hacerlo, no quién lo va a hacer y al servicio de quién lo va a hacer. Esas son cosas distintas. Entonces, estamos hablando de poder político ahí, ¿vale? Y del papel del Estado. El Estado también regula la economía, el Estado interviene en la economía y regula intereses. Pero yo te estoy diciendo quién podría hacerlo si quisiera. Podría hacerlo al servicio de otros intereses, ¿vale? El sector público podría tener esa capacidad de ir interviniendo en sectores. Vale, ¿qué me interesa de esto? Una cosa más, por ejemplo, imaginaos un país donde sube la delincuencia, ¿vale? Y donde apretamos en las leyes. Si apretamos en las leyes, más gente va a ir a la cárcel. Hace falta más cárceles. Hace falta más cárceles. Más funcionarios. Más funcionarios, más empleo. Más albañiles. Más albañiles. Más fontaneros. Efectivamente, siempre y cuando el Estado apoye esta teoría. Porque si el Estado se convierte en estático, se niega totalmente al movilismo social o político, no. Sí. Porque lo político lo traería. Social o económico. Sí. Esa teoría nos puede derivar ya no en una crisis, pero en una catástrofe social seguro, ¿me entiendes? Si provocamos. Sí, pero mi idea es deciros que no siempre que sube la demanda y no siempre que sube el PIB, aunque se cree empleo, significa que la sociedad vaya mejor. Porque tú has hablado de la delincuencia, pero bueno, sí, es una cosa. Puede ser otra cosa. Sí, por ejemplo, la pobreza que se criminaliza, o se deja así, y necesita también más gente que los cárceles, los servicios sociales. Total. O por ejemplo, cuando hay guerra, aumenta la producción militar y eso crea empleo. Después lo vamos a ver porque a mí me toca. Entonces hay un debate ahí de cómo lo hacemos, ¿no? Pero y se está creando empleo, está subiendo el PIB, no estamos viendo una sociedad mejor, ¿vale? Aunque esté subiendo el PIB, aunque esté creciendo la demanda agregada y aunque se esté creando más empleo, no estamos diseñando una sociedad mejor que antes. Hay más empleo, eso sí. Puede haber algún actor principal que se esté enchufando todo y esté dejando de... Total. Está claro. Entonces, igual que lo que había hablado antes, de qué tipo de empleo, pues cuando aumenta el PIB, o sea, cuando aumenta la demanda está aumentando el PIB, pero el empleo que se está creando es precario, esa riqueza que está aumentando se está yendo al bolsillo de alguien. No es real, no es riqueza real. ¿Se está creando empleo? Sí. Sí, pero no es real. ¿Hacia dónde va? O por ejemplo, sigo con el tema de las exportaciones, más turismo. Vale, pues en ciudades como Sevilla, como Cádiz, como Granada, como Córdoba, como Madrid, como Barcelona, más turismo en general, lo que está significando es más empleo en terraza, se está viendo, yo creo que hay más gente que está currando por 600, 700, 800 euros, pero al mismo tiempo ese turismo está llegando a los Airbnb y todo este tipo de rollo, y ahora mismo alquilarte un piso en Cádiz, en Sevilla, en Granada, bueno, Granada tiene pero Córdoba, Madrid, Barcelona es casi imposible. Está subiendo mucho más rápido el precio de los alquileres que los salarios del turismo. Con lo cual, bueno, vale, sí, estamos creando empleo, cierto, pero no estamos viendo otras cosas en el modelo de empleo que estamos creando. Además del agua, de los recursos finitos, de una serie de cosas. Entonces, esto, que nosotros lo vemos muy claro aquí, nos plantea dilemas muy serios los que estamos aquí. Porque a veces la lucha por el empleo no es nuestra primera lucha, por la gente que nos rodea. Por el empleo digno. Por el empleo digno, sí, pero a veces... Puedes saber por otro lado. Claro. Y nosotros tenemos una conciencia integral del conjunto de problemas.
nuestra aspiración de sociedad no es una sociedad parcial. Efectivamente, ¿no? Y claro, entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esos dilemas la gente que estamos aquí? Otra cosa es la gente que no está aquí, que nos sigue, que nos tal, que quiere peleas concretas con nosotros, pero claro, pero que estamos aquí... Eso que está hablando, los escuché yo creo ya no sé dónde, el ejemplo en las Islas Baleares. Está pasando eso. Hay gente que está cobrando 1.500 euros y tiene que estar viviendo en una caravana o viviendo compartiendo un piso. Alquilan los balcones. Hasta los balcones. El año pasado la Universidad de Verano de Anticapitalista hubo un taller específico sobre esto de los compañeros de Canarias y de Baleares, pues ya nos contaban este tipo de dramas. Pero incluso... Escúchame, Jesús, perdóname, vamos a ver, Baleares. Tú te vas a Muñeca, y allí hay una heladería que se llama Jamaica, que tiene 2 puertas. ¿Sabes? Ajá. Allí los trabajadores, yo tengo una amiguilla que entra a las 3 de la tarde, sale a las 3 de la mañana por 30 euros, sin dar de alta. Joder. Sí, pero tiene 17 trabajadores. Escúchame, Jesús, vamos a ver. Que los trabajadores... Entonces, ¿por qué tiene 2 puertas? Porque tiene dado de alta 2. Y el resto va por la puerta trasera. Sí, exactamente. Entonces, cuando viene alguien, entra por la puerta de aquí, entonces todos se van por la trasera y se ponen allí a fumarse un cigarro. Cuando se va el inspector, entra otra vez a trabajar. Que eso está en el Muñeca, pero eso... Y el año pasado... Aprende. Y el año Vamos a ser pasado, inspector de trabajo. el año pasado, la alcaldesa le dio un premio a los Tenéis propietarios. que ir en pareja como Al la Guardia mejor Civil. No por hacer tu empresario de la costa. Pues que no nos vayamos a Baleares. Sí, es que hay 17 Vosotros venís el fin de semana al Sí, pero Muñeca. en Baleares el efecto ya no es sobre el empleo y sobre los salarios y sobre un conjunto de cosas que determinan tu vida. El agua en Baleares es finita. Una isla. La vivienda. Pero el problema no es solo la gente que ya está viviendo en furgonetas, que alquilan furgonetas, sino que si tú eres profesor Y con un buen sueldo. o eres policía. tú eres funcionario y te destinas a las Baleares, tú tienes que compartir piso durante mucho tiempo. Es el último destino que se coge siempre. Sí. Y perdona, Jesús, pero si hablamos del PIB, y es una cosa para mí todavía, aunque nos lo está explicando muy bien, algo todavía que queda nebulosa para mí. Ajá. Imagínate que yo ese concepto lo junto con la renta per cápita. Entonces ya me cago, con perdón. Bueno, no, es una forma de calcular el PIB per cápita, es decir, no calcula habitantes. Ya, pero que es ficticio total porque... Es ficticio, es que hay. Yo no quería entrar mucho en esto, pero si queréis entro un poco en el tema del. No sé si. Voy a echar la zona azul, perdonadme. Vale. Ay, la nuestra... Pausa para la zona azul. Venga, la pausa de 5 minutos para zona azul. Era la 1 menos cuarto, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Hay una ¿Quién no pide aplicación. tabaco? ¿Tú? Son gente que están ganando 1.500, 2.000 euros. Yo el otro día estuve acompañando a un compañero por un proyecto que tiene en Diputación y fuimos a un pueblo de la Alpujarra, Almejíbar o algo así. ¿Puede ser? Almejíbar. Sí, Almejíbar. Y yo llegué allí y digo, coño, yo me quiero quedar aquí, tío. Si esto es un paraíso, allí había 4 gatos, allí no había nadie. Me dice una tía, dice, aquí con una paquilla vive. Pero es que luego te vas a otros pueblos de más arriba y ya el mismo turismo te está encareciendo la vivienda para la gente. Es que yo cuando vi esto creo que lo vi en un programa, un documental o algo, gente que ganaba 2.000 euros, dices, coño, yo con 2.000 euros, con 1.000 euros vivo de puta madre. Y ves que con 2.000 euros están los tíos viviendo en una furgoneta, compartiendo pisos. En ese caso, lo mismo que te está generando que ese tío gane 2.000 euros, te está generando el problema de que ese tío tenga que vivir en una furgoneta. Efectivamente. ¿Y cómo coño se soluciona eso? Efectivamente. De eso tenemos que hablar. Porque a lo mejor es preferible no ganar 2.000 euros y no tener que estar viviendo en una furgoneta. Bueno, pero eso es una de las mantras que tenemos aquí en Andalucía. Tú, cuando vienes de fuera te dicen, sí, pero en Andalucía con nada vive. Bueno, cuidado también ¿Cómo vive? con esa pobreza estructural de, no sé, para reflexionar. Mi hermana está ahora mismo en Baleares, ha venido al pelo y cobra, no llega a cobrar 1.300 más o menos, echando horas extras la pobretica como una desgracia y solamente por una habitación está pagando casi 500 pavos y gana 1.300. Ahí sí había una normativa Y llega justo. de lo que tenía. Llega, pues bueno, tiene que mandarle dinero aquí a las niñas para vivir. Pero que la mantra esa de... bueno, pero en Andalucía se vive mejor. Es más importante. Estáis machacados, pero en Andalucía se vive mejor, porque tú
En Madrid, con Es que 1000 pavos no para vive. que Cuando sepa hacía informarse de la así, vivienda, otra cosa. eso también Tiene tiene ahí por el tiene los tintes de por ejemplo, subdesarrollo hay estructural que tiene esta tierra. los animales de compañía parten de la acceso al patrimonio de consumo y eso está recogido. Fue en el 92. Todo No, perdón, debería ser más dinámico. Más dinámico, sí. El ensayo. Pero es complicado. Dale a huevo. Adelante el ensayo. Adelante. Dentro vídeo. No, pero aunque sea complicado, si tú miras, es decir, no hay posibilidad ni siquiera de tirar para atrás, es decir, porque hay un empuje. También es la educación que tenemos y cómo nos hemos acostumbrado a vivir de una manera. No, pero, hombre, es que es todo, es un todo, ¿no? Todas las relaciones, todo el sistema está impreso en todos lados, desde que nace, desde dónde nace, ya determina parte de cómo va a ser tu vida. Bueno, yo por ejemplo con gente que ha estado en Cuba, y bueno, ellos se llevaban con una pareja que se fue a Cuba y ellos cuando vivía todavía Fidel, y ellos se llevaban productos, se llevaban medicamentos, se llevaban cosas de esas, ¿no? Y dice, tío, es que ellos llegan hasta del avión y la gente te está pidiendo los auriculares del avión. Es que tú allí llegas y ves a la gente, y sí es verdad que toda la gente no es feliz. Es verdad que la gente se queja, no en voz alta, pero se queja. Y se pone mucha gente que como no han conocido, tú llegas a un sitio de eso y tú tienes un privilegio y unas cosas que llegas allí y lo echas en falta. Pero como ellos no lo han tenido, no lo echan en falta, entonces son felices. Hay gente que es feliz con menos en ese sentido. Entonces yo que sé, a lo mejor deberíamos de resetearnos y pensar que, yo que sé, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, para mí calidad de vida no es tener 2 coches para cada puerta de mi casa. Pero bueno, eso hay un libro estupendo que se llama Un mundo feliz. Tener uno, tener tiempo para Dejarle. correrlo, para ir a sitios donde tú quieras ir. No, pero- Yo tirarme en el campo con mi perro al lado. Pero ¿sabes? hay muchas lógicas de vida y por ejemplo... A mí me han dicho que en Cuba, cuando hay alcanzas de temporal, la gente sale y quita la bombilla pública. ¿Tú lo harías aquí? Eso se podría implantar. Es que no puedo coger nada del Entonces, ayuntamiento. Esa es la legislación. son lógicas, no tenemos recursos, vamos, y los quitamos. Y como que nace algo más. Pero son gente que han pasado por unas penurias que a lo mejor generaciones como la mía o más jóvenes no han pasado. Tú sabes. Pero si es que no lo sé, Pero vivimos... Ellos saben que como se le rompe una bombilla le va a costar un huevo conseguir la bombilla. Mira, entonces mira. Pero aquí no, aquí luego los chavales llegan, te rompen un banco, te rompen algo y Pero bueno. porque no es esa concepción de lo público, no es mío, es del Estado. Aquí son no ellos, se son concibe, ellos, aquí no se son concibe, nosotros. y algo que alimenta muy bien la derecha o los estratos neoliberales, papá Estado. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que papá Estado, parece que es como un ente supra. Ahora, solo somos todos cuando somos Hacienda, no somos todos, está por ahí. Es una concepción que hay que cambiar. ¿Una de las bases de la educación? Por supuesto. Pero la educación no lo resuelve todo, porque si tú cambias radicalmente, si algunos locos nos instalamos mañana en el gobierno y cambiamos la educación radicalmente en un contexto de un sistema que te oprime por todos lados, no sirve para nada. Es que tú tienes que ir desmontando el sistema a la vez en diferentes encajes. Si tú conquistas, solamente conquistando lo público, y esto es pues una crítica que le hacemos a la socialdemocracia, si tú solamente quieres repartir las migajas que te permiten los márgenes del sistema, tú no lo consigues. Por eso nosotros generamos contrapoder. A veces usted nos da la solución, porque yo te digo. Si la tiene, la podría haber dicho hace mucho tiempo. Pero no la tiene, No la tiene hay nadie. solución para eso. Pero es que las soluciones, no hay una verdad imperante que te diga esto es lo que sucede, esto es lo que arreglar. La realidad es compleja, no existe. Con lo cual, el reparto de la riqueza. Pero que eso, que... Claro, pero esos son pilares, eso es algo que es verdad. Pero es como te enseñan. La utopía es todo. Sí, la utopía es mañana, que tú caminas. Tampoco me voy a dormir. El horizonte, porque mañana si conseguimos tener un Estado socialista. Que de verdad vaya compañeros de juerga. Los primeros años de la revolución conseguimos Vaya. un montón de derechos sociales, derechos a la igualdad de género, porque la concepción de la política como lineal, ¿no? Porque vamos avanzando posiciones, como que ven el proceso y es falso. Nosotros estamos en pleno retroceso democrático. La utopía es el horizonte. Cuando llegas a los proyectos socialistas, seguro que hay un montón de contradicciones que seguimos teniendo que resolver. Una de las de mi barrio, una de Yo siempre he dicho que la idea, los proyectos están bien, pero luego cuando pasan por el filtro, ni siquiera puedo decir. Porque si
faltan las E3, bueno, eso genera más. Eso es San Juan. Eso es San Juan. Lo veo bien, lo veo como una utopía, lo veo cuando luego pasa el fin humano, siempre hay algún favor que quiere un coche mejor, Pero porque vivimos en una lógica capitalista y es la que manda. Es decir, intentar. ¿Por qué tenemos contradicciones? Porque yo puedo utilizar este bolígrafo que seguramente estará hecho con presión. Porque no hay posibilidad. Vámonos. Vale. A ver, yo solo quería que nosotros que vamos a pelear por el empleo, porque supiéramos que en general el enfoque que tenemos, el enfoque keynesiano encima, pero que tiene límites ecológicos, que tiene límites sociales, que a la vez incrementa el empleo y la actividad por un lado y te crea contradicciones por otro lado, ¿vale? Y eso hay que estudiarlo, y que tiene límites económicos que vamos a ver esta tarde. El enfoque keynesiano no se puede aplicar siempre, ¿vale? Entonces yo creo que eso lo vamos a ver esta tarde. ¿Cómo estáis desbotados? ¿Hasta aquí? Bien, vamos a digeriendo un poquito. Digeriendo. Seguimos trabajando. Sí. A ver, vale. Pues me interesa, a partir de lo que yo he comentado de esto, porque esto es lo importante, en qué marco estamos luchando por el empleo. Estamos luchando en el marco de una sociedad capitalista, ¿vale? Entonces voy a desarrollar un poquito la cuestión del mercado. Y lo voy a desarrollar porque después vamos a entrar en la teoría neoclásica, ¿vale? Entonces, sobre el mercado, lo voy a poner aquí, el mercado. El mercado es el lugar físico o virtual donde se intercambian bienes y servicios, ¿vale? En ese mercado, el mercado no es un ente neutral. El mercado, si es donde intercambiamos, pues el mercado depende de esto, de en qué sociedad intercambiamos. ¿Cuáles son las relaciones de poder entre uno y otro? Llega, pues voy a tirar del hilo de Manolo, pues llega Carrefour y entonces se dirige... En este país hay 5 distribuidores que controlan el 60% de la venta de productos a familia. Está Carrefour, está Hipercor, está Mercadona, es decir, bueno, son 5 días de Carrefour. Sí. Capital francés. Pero no, bueno, pero sí lo fundaron, fue fundada en España, ¿no? Luego lo compraron allá. Ahora mismo es capital francés, mayoritariamente, ¿vale? Entonces, claro, si llegan los agricultores y no tienen su capacidad de construir sus canales de comercialización y darle salida a sus productos, llega el gran supermercado y dice, yo compro a mansalva. Entonces tú dices, hostia, ¿alguien me va a comprar mansalva? Pues vendo a mansalva, yo no tengo que tener riesgo. Pero claro, el que compra mansalva pone los precios. Entonces, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que sepamos que en el mercado, cuando vamos a interactuar, unos tienen más poder que otros. Hay unas empresas que tienen más poder que otras empresas. Las empresas tienen más poder que los trabajadores. Los trabajadores sindicados tienen más poder de negociación que los no sindicados. Entonces, yo creo que eso es importante. El mercado no es un sitio neutral. No es, venga, pues vamos a intercambiar. No, vamos a intercambiar en relaciones con las relaciones de poder que existen y que vienen determinadas por la sociedad capitalista y lo que hayan avanzado los de abajo en relación a los de arriba. ¿Vale? Entonces, bueno. El mercado tiene, según algunos teóricos, algunas ventajas. Y yo os voy a nombrar la primera ventaja y vamos a ver si somos capaces de desarmarla. Que sería lo que se llama soberanía del consumidor. Es decir, ¿qué es lo que se produce en una economía capitalista de mercado? Lo que los consumidores quieren. Lo que los consumidores rechazan, eso tiene matiz. Lo que los consumidores rechazan, si no lo van a comprar, no se produce. Muy democrático todo. Es democrático. O sea, algunos, los grandes teóricos clásicos y neoclásicos dicen, sobre todo los neoclásicos, y dentro de los neoclásicos, y viendo del neoclasicismo, los neoliberales, que en verdad lo más democrático es una sociedad de mercado. Que de repente a nosotros nos gustan las bicicletas de 3 ruedas, se ponen de moda.
porque la gente las compra y entonces es lo que se produce. Porque, ¿qué hacen los empresarios? Produzco lo que voy a vender, lo que es rentable. Lo que la gente no quiere, deja de ser rentable. Pues la gente prefiere ir en coche a ir en carruajes de caballo, más democráticos, ¿no? O sea, bueno, pues... Entonces, la soberanía del consumidor. ¿Alguna pega a la soberanía del consumidor? Sí, la publicidad, el marketing. La capacidad de consumo. En la generación de la necesidad del consumidor. Importante. Los gustos están moldeados. La educación de la que hablaba antes EU, que no es una educación de la que tú recibes en la escuela, es la educación que recibimos permanentemente en todos los poros de la sociedad. La publicidad es algo fundamental en esta sociedad. El moldear los gustos, las modas. Vale, ¿qué más? Yo digo la capacidad de consumo. El poder adquisitivo. Esto es una democracia un poquito... Asimétrica. Asimétrica, se parece un poco al censo de Podemos. A ver... Sabía cómo meterlo. Te ha metido el Salé y el censo de Podemos. Y lo que pasa... Escúchame. Falta Montessori. Yo voy a comprar un coche, ¿no? Y entonces, pues el coche que a mí me gusta, rojo, tal, yo hago la nómina de diputado. Entonces llego y el que está allí me atiende, tal, ¡Qué puta madre! y entonces yo estoy votando en el mercado, estoy haciendo un voto. Ahora llega alguien que no tiene un pago y llega el mismo el concesionario, ¿y qué decide sobre el mercado de coches? Nada. No tiene capacidad. Nada. Entonces, cada gesto de compra es un voto sobre lo que se produce y no, hacia dónde van los recursos y a lo que no. Quienes tienen más capacidad de compra deciden más en el mercado, votan más veces. Claro. Eso decía lo del censo, ¿vale? Votan más veces. Entonces, bueno, pues... Los mercados censitarios. Efectivamente. La soberanía depende de la renta. No todos los consumidores somos igual de soberanos. No todos incidimos de la misma manera en lo que se produce y en lo que no. En su forma, en los colores, etcétera, etcétera. Entonces, en esta sociedad desigual... Pero eso contradice un poco también con la tesis anterior, de tú estás dibujando que hay una cierta capacidad de decisión dentro del mercado, que yo te la compro, pero realmente la lógica que impera en el mercado está preestablecida, es en ese y de repente, es decir, es la realidad bastante más compleja, ¿no? Pero hay poca capacidad de decisión sobre el mercado, aunque tenga una renta alta, porque al final no se dibuja el vector hacia donde tú vas por el voto que tú emites, sino porque está preestablecido. También. Las Eso dos está cosas. claro. Y yo creo que hay una relación, y no está en equilibrio. Las dos cosas. Las dos cosas. Más complejo. Las dos cosas. Es decir, no sería solo la publicidad, sino el peso de los monopolios o de las empresas. Porque está interrelacionado, tú al final te diriges a que tiene capacidad de renta, que tiene capacidad adquisitiva. Está claro. Entonces, digo, pero ojo, que es que evidentemente yo estoy más con esta hipótesis, algo de esto también funciona, va a depender del contexto. Cuanto más igualitaria sea la sociedad, más soberanía habrá. Cuanto menos mercancías, cuanto más papel de los bienes comunes y bienes públicos, más soberanía habrá. Cuanto menos, cuanta más propiedad privada, cuanta más búsqueda de la rentabilidad, cuanta más mercantilización de todas las esferas, cuanta más desigualdad, más podremos decir el mercado funciona para unos pocos y deciden unos pocos. ¿Vale? ¿Os parece que lo pongamos así? Bien, vale. Entro en los paretos, en pero lo voy a hacer sin pareto, lo voy a hacer nombrando a la mano invisible de Adam Smith. Y aquí hay algo... Eso, la soberanía del consumidor incluiría también la globalización, digamos, Total. que tiene acceso a un mercado más pequeño o más grande. Total, está claro. Claro, lo que pasa es que esto es un argumento de los promercados que te dice, ojo, en la globalización puedes decidir más cosas.
tienes más soberanía, más democrático, cuanto más globalizado. Cuanto más colores. La venta por internet, Amazon. Puedes ver, puedes ver más colores el acceso a mayor. Precios más económicos, quizás. También puedes comparar más, hay información más perfecta, el mercado tiene más perfección, ¿vale? Entonces son argumentos más utilizados por los defensores del mercado, ¿vale? Pero la libertad del consumo. La libertad del consumo. Es la libertad del consumo. Exacto. Tienen razón, hay libertad, pero hay libertad para consumir. Está claro. No para decidir cuál es la gama de utilidad de cosas que son las necesarias en la sociedad, etc. Sí, pero te dicen, bueno, las que son necesarias las está decidiendo la gente, que es la que nos está dando los estímulos. Escúchame, que no estoy abandonado, yo soy que lo que estoy intentando que veamos ¿vale? Comparar. Bueno, pero dentro de esta socialista tú contemplas una parte del mercado privado. Yo lo he dicho siempre, ¿no? En todos los espacios en los que yo he estado, he dicho que en una sociedad socialista yo preservaría un cierto rol del mercado. Yo te lo compro. Pero claro, ¿por qué? Porque las condiciones son de permanencia de lo público y de lo común frente a la lógica de la mercancía y de la propiedad privada, porque son sociedades más igualitarias. Entonces ahí, bueno, pues los problemas del mercado son un poquito menores y tiene algunas ventajas. Pero de manera transitoria, ¿entiendes? No lo sé, yo ahí no me meto porque ya pensar una sociedad futura plena me cuesta. Entonces, de momento, al menos una transición al socialismo, pues pensemos que el mercado debe jugar un papel, ¿vale? Vale. Como por ejemplo en las teles, antes teníamos la 1 y la 2, porque teníamos la 1 y la 2. Efectivamente. Ahora tienen las privadas, los canales internacionales. El rollo te dice, ahora hay más democracia informativa. Bueno, pues no lo sé, porque al final los propietarios son los mismos de todas las televisiones, macho. Y la información es la misma. Ahí está. Es la misma, hay más homogeneidad que nunca. Polígono y poligonal. Polígono y poligonal. Progresista, no progresista. Sí, pero a lo mejor tienen más capacidad. El ticket. Con azul. Pero hay una aplicación que... Con azul, vale. Sí, Vale, sí. pero que me he pedido el tema de Pareto y... Para el día que está pasando Un filósofo italiano. Como dice Pareto, te quedas de Sí, lo ha dicho ella, ha dicho. ¿Y cuándo vamos a ver Pareto? Y bueno, pues, ¿De quién? ¿De quién? De Pareto. No, Palito. No, Pareto, con dos T. Hacemos la Me esperamos, suena de ¿qué? escuchar alguna vez, pero... ¿Esperamos? Sí, ¿no? ¿no? Ya yo enseguida la volverá. Pero lo tiene aparcado ahí al lado. intentemos ir todos a la vez, no... Claro, Pero al no final vamos todo a se estar reduce, vinculados. yo creo, al debate de establecer qué es lo público y qué es lo privado. Sí. Eso lo comentaste. Hombre, lo que no puede Oye, quedar pero en mira, una son cosa, los recursos paréntesis, más. descargaron la definir qué es lo aplicación público. Pachá, que se llama EPAR y que sale más barato y te permite estar 2 horas y pico, es decir, te permite más. Aquí. Descárgate la aplicación. Solo tienes A que la meter, pulsera. hacer una recarga de 5 pavos. No, lo interesante sería con que se respete el mercado privado, pero lo que es los recursos básicos y necesarios, esos no deberían de estar. Nosotros tenemos los recursos energéticos en manos de otros países que el día que digan de tocarnos los huevos nos cortan el grifo y toman por culo. Claro. Es la básico para transitar a otro país distinto, ¿Y eso? a otra sociedad distinta, es que haya bienes públicos y bienes comunes garantizados. Claro. De hecho, creo que yo no entiendo mucho de esas cosas, pero creo que no sé, que a mí no me importa que un tío tenga 2 o 3 cosas si se los puede costear. A mí sí me importa. A mí no me importa que un tío tenga 2 o 3 cosas. A mí lo que me importa es que ese tío sea el tío que me corta la luz, que me corta el agua, que me corta la carne. Está lo ecológico Ahí está. también. Una transporte ecológicamente, Como si fuese posible. Eléctrico, todo Pero que tiene eléctrico. una demanda Esa es la mantra. Sí, y que yo creo que también más tenemos falsa que ver, existe. No se podría cuando hablemos, es que cambiar. vamos a hablar de empleo en esta sociedad, pero cuando hablamos de Mañana empleo todo en una esto. sociedad No hay futura, baterías de litio, no ¿qué existe el mineral. es lo fundamental que tenemos que cubrir? ¿Qué tipo de valor de uso queremos que tenga la gente? Entonces, eso es importante porque hoy invertimos en muchos coches o invertimos, por ejemplo, en derechos ambientales, derechos sociales, en derecho a... no sé. Entonces, claro, no lo sé. Vamos a... Está muy paso a paso. Mano invisible de Adam Smith. ¿Qué es lo que nos decía Adam Smith? Y esto es un poquito parecido a Pareto, ¿vale? Lo que nos dice es que el mercado es muy positivo porque la gente no tiene que ponerse de acuerdo. Que todo el mundo actuando egoístamente, al final se llega al mejor, al óptimo posible, al óptimo par ideal.
Tú no tienes que preguntarle a tu vecino qué es lo que le gusta para tú consumir lo que tú quieras, o para tú producir lo que tú quieras, o para tú actuar desde tu punto de vista egoísta, lo que te venga a ti mejor. Entonces, en mí lo que dice es, coño, es que no, fijaos cómo funciona todo y no hace falta que nadie esté tomando decisiones por todos, cada uno va tomando su decisión. Que no delegar en nadie. No delegas en nadie. Volvemos a ver la idea de democracia un poco en el mercado, ¿no? En los teóricos pro mercado. Entonces, pues eso, y sobre todo que existe, él decía, joder, ¿y cómo funciona todo desde ahí? Que parece que hay una mano invisible que está detrás, pero en verdad es el comportamiento egoísta individual de todo el mundo. Bueno, y yo, la pregunta, Sí. una pregunta. Ese egoísmo individual que podría llegar a que todos salieran como beneficiados, puesto que si tú miras por ti y yo por mí, lo normal es que terminemos en una situación equilibrada de que salgamos beneficiados ambos. Después de una... yo creo que el problema está en tener un sentido de la vida. Porque si yo la vida la tomo como un hecho permanente, acumulativo, y en vez de un sentido transitorio, liviano de posesiones, ya, vamos a ver, ¿para qué estoy aquí? Para consumir, acumular. Filosofía, por ejemplo. Porque ya la sociedad me viene marcada de que tanto tienes, tanto vale y todos los paradigmas que nos meten en la cabeza, o estoy yo aquí para transitar la vida de la mejor manera posible o acercarse a la idea de felicidad, que eso solamente nos lo da el tiempo. ¿Qué te va a responder un promercado frente a eso? Que tú puedes hacer lo que a ti te da la gana, pero que en el mercado tú puedes tomar tus decisiones vitales, que quieres consumir, consume, que no quieres consumir, no consuma, que nadie se mete contigo en eso. No, si se mete conmigo, porque si tú te haces el dueño del bosque, a mí me deja de... Vale, ahora vamos a eso. Eso, pero quizás puede ser que en términos de economía, cuando no hay una filosofía antes de hacer la economía, pues la gente no tiene una opinión filosófica, pues quizás entra directamente en el bucle este, ¿no? Sí. Y quizás creo que es lo que quiere decir el compañero, que Sí, muchas sí, veces sí, a la hora sí. de entender... Pero ¿qué te va a decir un promercado? Un promercado te va a decir, haz lo que tú quieras. Si que el mercado te permite que tú, viviendo como tú quieras, y yo viviendo como yo quiera, los dos lleguemos al mejor óptimo de los dos posibles. Vale, pues todo mira el mercado. Yo el mercado lo acepto. Lo que no acepto son los mercaderes. Es que eso creo que conllevaba la racionalidad del ser humano, pero que en realidad de racionalidad poco. Al final cada uno... Para eso está el Estado, ¿no? Para eso está el Estado, para regular todo esto. Ahí Entonces, en ese caso no estaría. Entonces hay una correlación de fuerza entre Estado y empresa privada, que verdaderamente los que mandan, todos sabemos que son los que tienen la pasta, ¿no? Y los otros son sus lacayos. Está claro. Yo hago algunas críticas a la vida de la mano invisible, ¿vale? Algunas críticas. Voy a empezar por un tipo muy pro mercado, pero que a mí me sirve para criticar el mercado, que es Nash. Nash. Este fue premio Nobel de Economía por Una mente maravillosa. Efectivamente. Me iba a nombrar por si habéis visto la película Una mente maravillosa. ¿Cómo era el de Gladiator? ¿Cómo se llama? Nash recibió el Nobel por la llamada teoría de juegos cooperativos. Entonces, el tipo demuestra matemáticamente que cuando los comportamientos son competitivos, se obtienen resultados peores que cuando los comportamientos son cooperativos. Es decir, que el egoísmo lleva a peores resultados que los sentimientos de comunidad de cooperación. Y él lo demuestra matemáticamente, siendo un procapitalista de la leche, pero su teoría le sale eso, y la defiende, claro, y recibe el premio Nobel. Entonces vamos a hacer dos juegos. Os voy a poner el ejemplo de dos juegos cooperativos y si queréis me ponéis algunos más, ¿vale? Uno es el llamado dilema del prisionero. Este lo conocéis. Joder, ¿sí? ya. Yo no. Vale. Se me olvida siempre, pero... Gana, gana, pierde, pierde, ganar, perder, perder, ganar. Que se me olvide, ¿no? Antes de morirse dijo que... O sea, eso... Nos recuerda un poco de la... ¿Reniega de la teoría de juegos cooperativos?
de la teoría de la teoría del juego. Sí. Cuando se estaba muriendo. Creo que reniega al final. Dice, bueno, esto que he gustado, tal. Por eso. Bueno, no sabemos en qué estado mental lo dijo. Tampoco sabemos en qué estado mental produjo la teoría. ¿Podía estar en un estado actual? Sí, porque él era esquizofrénico o algo así, ¿no? Tenía... Entonces, bueno, fijaos, este es el ejemplo del video de impresiones que es fácil. El recuadrico ese, ¿no? El recuadrito. A ver, os lo explico. Imaginaos que un par de nosotros vamos y robamos un banco. Y estupendo, ¿no? Que el robo ladrón tiene 100 años de perdón y además, mira, pues no, financiamos una organización que valga la pena a través de ese robo. Y fomentamos el empleo de seguridad, efectivamente. Van a contratar más trabajadores de la seguridad. Imaginaos que pues tienen la sospecha de que hemos sido nosotros dos y nos hacen un interrogatorio, tienen la sospecha pero no la certeza plena, y nos hacen un interrogatorio a los dos. Bien, si uno se chiva del otro, pero el otro no, lo más seguro es que uno quede libre y otro palme 40 años, ¿vale? Bueno, imaginemos que ha habido violencia, espero que no mucha. No sé, si ha habido la muerte de alguien, no sé, eso sería ya más trágico, pero bueno, se cruzaba por allí algún monarca, no sé, imaginaos que ha habido algo así, pero bueno, 0,40, ¿vale? Eso es 0,40, ¿no? Eso, Imaginaos al revés, el 40-0, el que se chiva es el otro y el otro no, porque 40. Imaginaos que uno de los dos se chiva, los dos salen libres. 0-0, porque no hay la certeza, la prueba, tiene que haber un testimonio. Y imaginaos que los dos se chivan, son 20-20, reparten penas. Lo que dice Nash es básicamente que en general en esta sociedad lo que solemos hacer es 20 y 20, chivarte del otro, ¿no? Es decir, intentar salvar tu culo y ser egoísta, ¿no? Entonces, claro, él dice, si los dos hubieran sido generosos y no hubieran intentado salvar su culo, al final los dos salen libres. Porque no hay pruebas para eso. Efectivamente. Pero hermano, somos como estamos por el pierde. Estamos por el pierde. Total. Además, eso se está viendo ahora, en los procesos judiciales que hay. Yo tengo una anécdota. Se sabe que se ha hecho, pero que como no... A mí me detuvieron con un colega, sí, y salimos en el 0-0. ¿Saliste en el 0-0? Sí. Bueno, era buena gente. Y jóvenes. No. Y acojonados. Y acojonados, pues fíjate. No, que se conocía el juego. Entonces, en el planteamiento de Nash lo que hay es un fundamento ideológico, que es que el ser humano es malo por naturaleza y tiende a competir y tiende a chivarse de adversarios, que eso no es matemático, ¿no? Eso no es matemático, eso es una forma de entender las cosas como puede ser otra cualquiera. Sí. Bueno, sí, pero lo que hace es combinaciones de resultados, de tal. Yo os pongo otro ejemplo. Esto que voy a pintar aquí es un cruce con las líneas amarillas en el centro. ¿Qué suele pasar cuando hay un atasco? Que se queda en el medio, se mete para pillar hueco. Y todo el mundo, ¿qué empieza a hacer? A pitar. Y a meterse. Con lo cual, al final, lo más útil que sería que algunos pararan y dijeran, venga, que pase todo aquello y ya después vamos nosotros. Pero en general, todo lo que te lleva al egoísmo, ¿no? Entonces acabas eso, tal. Claro, ese ejemplo, además de que explica que la cooperación, o sea, es verdad que las sociedades cooperativas son mejores que las sociedades egoístas, que el mercado, también hay que entender una cosa, y es la desigualdad como punto de partida, y lo voy a explicar también con el ejemplo de... La desigualdad como punto de partida. Lo explico como ejemplo también
del cruce. En general, como todos estamos en una posición desigual ante el mercado, el que tiene más poder en el mercado, no solo es que el egoísmo lleva el peor resultado paretiano, es que el egoísmo hace que los que entran ya en una situación de ventaja salgan con una situación todavía de mayor ventaja. ¿Vale? Porque si es la ley de la selva, no hay norma, no hay forma de regular, el que tiene más poder entra, y si no hay nada que regule, el que tiene más fuerza gana. Si no hay derecho del trabajo, si lo pulverizamos, pues al final con un paro de la leche, un desempleo de la leche, la gente cuando va a pedir trabajo está a merced de los empresarios. Y eso es el mercado. Oye, que yo vengo aquí a pedir trabajo, vale, pues mira, esto es lo que hay. Y 12 horas y a tanto y tal. Y si no, pues viene otro detrás tuya. Oferta y demanda. Ejército de reserva. Está claro. Entonces, claro, en este ejemplo yo lo que le pongo siempre a mis alumnos es el ejemplo de, vale, todo está tal, pero llega uno que en vez de llegar con un coche llega con un tanque. Y entonces, claro, en el tanque, pues adiós, se lleva el cruce por delante y pasa cuando le da la gana. No es que el egoísmo genere ahí un atasco, es que lo que hace es que los que van en tanque puedan ir por donde quieran, frente a ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces la desigualdad... Pues yo metería ahí una variable más. Venga. Yo sé que siempre estoy derecho. Ahora llega uno con un coche, ¿vale? Y es solidario y se para, pero porque tiene la capacidad de pararse. Porque mientras todos van a currar, él tiene... Por eso la historia no está escrita. ¿No? La escriben... Por eso la revolución sigue siendo posible. Porque ahora alguna gente diga, no jugamos con estas reglas. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, yo lo interpreto así, que las leyes no son iguales para todos, es decir... Las leyes son iguales para todos teóricamente, pero en la práctica después... cuando hay menos leyes, cuando hay menos regulación, cuando hay menos intervención en la economía, pues evidentemente pues el poder de uno se impone sobre otros. Yo no creo que sea tanto de cantidad de leyes o más. No me refiero mucho a leyes o menos, Sí. pero Me refiero a quién hace las leyes. bueno, que está claro, la relación entre poder político y poder económico, está claro. ¿Quién hace las leyes? Está claro. ¿Qué tipo de leyes? Pero hay leyes muy intervencionistas, una regulación en favor de las mayorías, y leyes menos intervencionistas, una regulación en favor de la minoría, que hace que el mercado es el que funcione. ¿Vale? Entonces, ahí también se podría englobar cuando por ejemplo en el mercado tú vas a comprar un kilo de naranja, sí, y alguien te pone un kilo de naranja. Por ejemplo, si yo soy una empresa, el acaparar, el poder adquisitivo para poder acaparar y para poder hacer mayores compras y todo es lo que te permite luego manejar los precios del mercado. Está claro. Sería eso entonces, ¿no? Claro. La verdad, Está claro. En Nash también explicaría eso, claro. Está clarísimo. Claro, porque yo, por ejemplo, el tema que yo he tratado mucho siempre ha sido el tema del combustible. El combustible tienes que hacer 3 partes, 2 impuestos y 1 lo que te gana. Claro, entonces, ¿dónde jugábamos nosotros con el margen de los precios? En la ganancia. Pero siempre teníamos los otros 2 impuestos que nos tenían cogido por los huevecillos. Es decir, tú podías podías vender más litros de gasoil, pero con la condición de que te ganaran menos por litro. Cuantos más litros comprabas, más bajos te ponían los márgenes de los otros. Eso es. De hecho, hubo una época en la que hubo, no sé si estos son muy jóvenes, empresas que se dedicaban a defraudar a Hacienda. ¿Por qué se dedicaban a defraudar a Hacienda? Porque el impuesto del combustible, que es el que tenían que pagar trimestralmente, ese no se pagaba. Entonces tú dabas unos márgenes acojonantes y a los 3 meses, antes de los 3 meses desaparecía la empresa. Y ahí es donde venían las estafas. ¿Y cómo puede ser que debajo de... que es que el muñeca la rehostia, tío? ¿Cómo puede ser que debajo de una correa de fruta, los propietarios de la correa de fruta tengan los tanques y vendan la gasolina? Pues eso luego ya te lo explico. Esos son porque ellos compran eso es lo que estábamos hablando. Pero que no es una gasolinera. No son ellos. No, para consumo propio. No. Lo compran. Lo venden. Pero lo compran por consumo propio. Sí. Ellos lo pueden si no es cortar el hilo de esto, luego lo explico. Vale, pues, a ver, a la mano invisible le hemos hecho la crítica de nada, la crítica de desigualdad como punto de partida y otro punto más.
Y le vamos a decir a la teoría de la mano invisible de Adam Smith que no todo lo que es rentable desde un punto de vista individual es lo mejor para la sociedad. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que podemos hacer una cooperativa de viviendas para los que estamos aquí y que hay unos terrenos que se venden a las afueras de Granada y que son unos terrenos, bueno, pues que podemos diseñar una cooperativa de vivienda con un modelo distinto, bueno, más comunitario, con unos materiales con menos impacto ambiental, bueno, preservando también parte del entorno, con algún huertito, con, bueno, tal. Y hay alguien que lo que quiere poner es un campo de golf, ¿vale? Bien. Teóricamente, lo mejor para la sociedad sería una cooperativa de vivienda para todos los que estamos aquí, frente al campo de golf de Luis, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería teóricamente, pero con la mano invisible, ¿quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Para quién va esas tierras? Hay más. Política. ¿Política? No. Al que pague más caro el metro cuadrado. Al que pague más caro el metro cuadrado. Así se decide en el ¿Y mercado. quién paga el metro más caro? Para el que tenga más dinero. ¿Y quién tiene más dinero? Luis ¿Quién lo fabrica? Tiene más dinero Luis, más que todos nosotros. No, Porque porque democráticamente me lo no. habéis dado. A través de otra operación. Entonces, fijaos que la mano invisible, la mano parece invisible, o sea, en el mercado la mano es invisible, pero el ojo es ciego. El mercado al final no sabe lo que es mejor o lo que es peor. Las decisiones se toman en función de... Es que pone dinero. Sí, señor. Es totalmente deshumanizado. Efectivamente. No hay ningún tipo de criterio. Para que hubiera criterios tendríamos que intervenir, hacer política. O por lo mejor, oye, no, es que vamos a planificar desde el PGO. Y no, esto no es quien compra los terrenos, no, es que hay terrenos que no pueden venderse libremente, ni comprarse libremente. Es que esto es para vivienda. Sí. De hecho, hay un mecanismo adicional para que no garantice esa igualdad, que es la financiación, que es la banca, ¿no? Que muchas veces para realizar alguna operación tú tienes que obtener financiación, no vas a tener dinero disponible. Y ahí tienes otro actor que te va a decir, por aquí se va, por aquí no se va. Es decir, va a decidir qué se invierte y qué no se invierte. Y eso también es una decisión personal con interés de la banca es el que al final decide hacia dónde va el ahorro de un país, hacia qué se destina. La banca es clave en la planificación económica de los de arriba. O sea, alguien, no sé si tú creo que lo decías antes, ¿quién decide hacia dónde, qué vamos a producir, hacia dónde? La banca es un actor fundamental. Pero yo te quiero hacer otra pregunta, yo es que es un punto. Vale. Y la toma de decisiones, o sea, los liberales o neoliberales que ponen ante todo la libertad individual, efectivamente. Libertad individual de gente que no es igual. Que no es igual. No es una libertad entre iguales. Y que deciden ellos sobre los demás. Entonces, yo le digo una cosa, y le escucho mucho. Si pones primero la libertad, la salud, la progresión de los demás, la salud de los demás. Entonces, está equivocado. Primero la salud de los demás, o sea, la salud de todos, el conjunto, y después la libertad individual. Es como yo pienso que, por eso los anarcas siempre hemos dicho salud y libertad. Y los gitanos ahora le estamos metiendo entre medio amor, porque sin amor no pega, no pega. ¿Me entiendes? Entonces, todo es, como estamos hablando de conceptos, es según de qué estamos hablando. Cuando alguien me habla de la libertad, ¿de quién? Y tú decides como mercado, yo no decido. Está claro. La libertad tiene que ser entre iguales, si no, no es una libertad. Pero que entonces no hay solución, tío. No hay solución. Oye, yo pensaba que íbamos a venir aquí para buscar soluciones. No para que salíamos del principio. Yo confío en que tenga una guardada bajo la manga, porque... Y esto de que habla del mercado así tan genérico y de los mercados. Porque al fin y al cabo el mercado es varios mercados. Hay varios mercados y no todos los mercados funcionan de la misma manera. De hecho, después vamos a entrar ahora sobre el mercado de trabajo, pero vamos a entrar un poquito por arriba también, porque esto es una introducción un poco. Pero sí me interesa todo este tipo de rollos, porque al final ahondamos en la idea
de que cuando vamos a pelear por el empleo, si no peleamos por más cosas que solo por el empleo, pues al final lo que obtenemos es también relaciones muy desiguales. Y no digo que no haya que pelear por el empleo, hay que pelear por el empleo. Y a veces hay que empezar peleando por el empleo y no por otras cosas. A veces, va a depender ya de nuestra estrategia política. Pero que aprendamos un poco cómo funciona esto. Hola. Hola, una visita de un minuto. Tengo llevando comprando aquí. ¿Qué tal? ¿Pero necesitas algo? No. Solo que estaba por aquí cerca y digo... ¿Te has dejado la barba o qué? Sí. Ahora va de revolucionario, ¿sabes? Pues nada, venía más que nada, como estos días los veo con frecuencia, digo, voy a ver a la persona que viene de vez en cuando, ¿sabes? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, yo creo que de momento estamos echando un buen rato, ¿no? Muy bien. Bueno, saludos a todos y a todas. ¿Vale? Pues venga, que vaya bien. Hasta luego. Vale, para terminar esta parte, os pongo otro ejemplo más del punto 5 de que no todo lo que es rentable desde el punto de vista privado es rentable socialmente, pues pongo el ejemplo más claro para mí. La sanidad en Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos por Obama de intentar cambiar el sistema sanitario estadounidense, pues Estados Unidos sigue teniendo millones de personas, antes de su mandato eran 50 millones de personas sin sanidad. Estamos hablando de 50 millones de personas, O sea, no estamos hablando de ninguna broma, Ya va. De un país como España, en Estados Unidos, de gente sin sanidad. Claro, al mismo tiempo es un país productor y consumidor de armas. Entonces, ¿cómo ese país destina tantos recursos a producir armas y a consumir armas y deja a 50 millones de personas sin sanidad? Pues porque el mercado es ciego. La gente decide libremente comprar armas, es un negocio muy rentable, los capitalistas deciden invertir entonces en armas y hay una parte de recursos que se invierten ahí y no se van a invertir en sanidad porque los 50 millones de personas que no tienen sanidad en Estados Unidos no tienen dinero. Entonces no es rentable la sanidad. En un sector donde la sanidad funciona, los seguros privados son muy importantes, pues si eso no es rentable no se produce. No sé si me explico. Esto no es Pero libremente no, ¿no? Jesús, ¿Qué? libremente no. ¿Libremente en qué sentido? Por ejemplo, lo del arma, el lobby. Sí. El lobby... Genera un estado de ánimo, genera la cultura del miedo y también esa cultura tradicional de los valores tradicionales americanos de tú te salvas a ti solo, tú eres el héroe de tu propia vida, etcétera, etcétera. No te hace falta. De los que producen, de los capitalistas, de los que tienen la propiedad privada de los medios de producción, entonces deciden dónde invierten a producir qué y dónde invierten a producir otras cosas. Entonces, en Estados Unidos se destinan muchos recursos a producir armas, porque tienen dinero, invierten ahí, porque es rentable, y esos mismos no invierten en producir sanidad porque no resulta rentable, y ya está. Y así funciona el mercado. El tema de la robótica ahora mismo, por ejemplo, ¿no? En el campo, por ejemplo, la mano de obra no cualificada dejaba mucha mano de obra, ¿no? Por ejemplo, había muchísima gente que se puede incorporar, pero en beneficio a qué doctrina, o sea, ¿con qué doctrina se hacen las máquinas? Porque si fuera para que trabajemos... Sin ninguna doctrina, solo con un interés. Aquí desaparece la doctrina. La doctrina lo explica. El interés, la rentabilidad. Ya está. Claro, es que no hay otra cosa. Y esto es lo que tenemos que entender. No hay otra doctrina más importante que la de la rentabilidad. Después se podrá cubrir, embellecer de doctrinas filosóficas, políticas, etcétera, etcétera. Pero no hay otra doctrina que no sea la de la rentabilidad económica. El pez gordo se come al chico como normal, Entonces, el papel que tienen ellos otorgado los yanquis de sheriff del planeta, que yo me creía que era por orgullo propio, está más regido por el interés económico. Claro, y no solamente los yanquis. Es que tienen cojones, es verdad que se le caducan las bombas y que hay que tirarlas para fabricar más. Mientras se fabriquen, da igual que no se tiren. El rollo es que, claro, cuesta justificar producir más cuando las tienes. La industria farmacéutica es el mejor ejemplo, quizás. Sí, totalmente. La industria farmacéutica es un gran ejemplo de actuación sobre la rentabilidad. ¿Va a profundizar luego más en este tema? No, pero lo que queráis. Me gustaría que me explicara entonces esto que habías comentado, Javi, de lo de la empresa, de lo de la empresa, la industria farmacéutica.
¿Qué rollo es el que se te tienen aquí en Andalucía con el tema de la subasta de los medicamentos? ¿Por qué no se subasta de los medicamentos? Bueno, para eso llamamos otro día, Clara. Sí, ¿no? Sí, yo creo que podéis hacer algo sobre eso, pues está chulo. Sí, sobre todo aquí que el movimiento de la sanidad pues mucho claro, auge con el pues movimiento está de bien una cosa sobre eso. Yo siempre que voy al médico le pido genéricos, pero siempre que voy me toca esperar 2 o 3 horas porque hay 4 o 5 representantes allí, están metiéndole la cuña, el médico va a meterte... Joder, vas todos los días que hay los allí sí me toca. Vale, la última ventaja y crítica a la ventaja, el mercado es un sistema flexible, evidentemente, tiene que ver con la mano invisible, con la soberanía del consumidor, pero también, os pongo la última crítica, es un sistema un poco ineficiente. Yo no sé cómo encontrar una alternativa, una sociedad socialista, postcapitalista, no sé cómo encontrar una alternativa clara a eso. Y es que, claro, todavía? yo siempre, yo mantengo y pienso y... No, digo, como no lo puedo decir. Pero hay elementos que tienen difícil solución, pero claro, es un sistema ineficiente porque cuando se producen cosas que no son del agrado del consumidor, o incluso siendo del agrado del consumidor se producen por exceso, en verdad esos son productos que sobran y se han utilizado recursos que no han servido para nada. Entonces, no tener una cierta planificación previa de lo que querría la gente, es verdad que Internet empieza a solucionar parte de ese problema, porque hay mucha producción just in time, producción al momento, ¿no? Que ya se han reducido mucho los stocks y de hecho también lo aprovecha el sistema. Para precarizar el empleo. O sea, yo te contrato a ti porque esta semana hay trabajo y la otra semana no, porque no hay demanda. Y tú eres al final una mercancía más, muy visible, y el empresario no asume riesgo. Lo deposita. Claro, depositan los trabajadores, efectivamente. También está más atado de pies y manos, perdón, a la hora de, por ejemplo, soportar una huelga. No tiene stock para seguir. No tiene stock, efectivamente, ahí eso es donde nosotros tenemos que ver el filón ahí, en ese tipo de cosas. Pero eso ellos mueven ficha, nosotros tenemos que mover también ficha, a ver cuáles son sus debilidades. Hay que aprovecharse de los stocks. Está claro, al no haber stock, ahora tenemos menos capacidad, menos fuerza para hacer huelga, pero las huelgas hacen más daño. Porque las empresas se quedan rápidamente sin stock. Sí, pero con un ejército de reserva gigante. Ya. Pero bueno, por eso es importante la lucha contra el espionaje, los piquetes, eso sigue siendo un método de lucha muy importante por eso. Bien, bueno, pues llegamos a... Voy a poner una grafiquita a aquellos que no acordéis de la gráfica o que no manejamos gráfica hace un tiempo, pues os lo cuento. Aquí estarían los salarios y aquí el empleo medido en horas de empleo, ¿vale? Bien, está al revés de como que estudia, o sea, los que seáis matemáticos o tal, está al revés, pero es que los economistas lo ponen todo al revés. Entonces, están al revés los ejes. Aquí debería estar los salarios y aquí las horas, ¿vale? Sí. Pero imaginaos que la oferta aquí, la gente que quiere trabajar o ser empleada, depende de los salarios. ¿Qué es lo que nos dice esta curva así? Que a mayor salario, esto lo vamos a ver, esto es enfoque neoclásico, ¿vale? Hemos visto antes la teoría keynesiana, vamos a ver el enfoque neoclásico. A mayor salario, más gente se ofrece a trabajar más horas. Eso es lo que dice la tesis neoclásica, ¿vale? O sea, mientras más ganas, más horas quiere echar. Más horas quiere. Eso, evidentemente, hay tendencias contraculturales de los que creemos que es mejor vivir y no tanto trabajar. Pero también puede ser repartido por más gente, no una persona. Ay, eso lo vamos a ver después. Ahora bien, esto sería el conjunto de horas de la economía. A más salario, más gente que se ofrece. Bien. Pero también, ahora la curva de demanda, los empresarios a más salario, es una relación inversa. Menos gente demanda. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la tesis neoclásica? La tesis neoclásica bebe, mejor dicho, de un economista que se llama Jean-Baptiste Say. Ellos lo recogen, es un clásico, y después lo van a introducir. Say
lo que dice es que en el capitalismo las crisis no existen, que toda oferta crea su propia demanda. Es decir, que lo que se produce en una economía genera unas rentas, beneficios empresariales, salarios, y con esas rentas se consume lo que se ha producido. No debiera haber crisis. Claro, es una teoría un poco fallida, ¿no? Entonces él, para justificarse, dice, si hay crisis es porque el mercado no funciona bien, porque alguien está interfiriendo en el mercado, ¿vale? Entonces cuando nadie interfiere en el mercado, la crisis se soluciona, no hay exceso de producción. Creo que nos hemos saltado un detalle, me parece, el tema de los intermediarios, de los especuladores dentro del mercado. ¿Cómo interfiere eso? Porque, claro, respecto a lo que está diciendo el mercado, vale, vamos a suponer que depende de la oferta y la demanda, va transcurriendo su proceso, pero resulta que unos intermediarios, que los precios globales cuando llegan al consumidor se especula. Entonces en una zona a lo mejor hay menos especuladores que en otras. En otras zonas hay más ambientes sindicales que se pueden proteger mejor. Entonces hay factores externos que... Hay factores, claro, sí, hay factores. El mercado esconde un montón de relaciones sociales, que eso no está visto ni por la teoría keynesiana ni por la teoría neoclásica, y que eso solo lo explica la economía marxista. Ejemplo, producir esta botella de agua. Pues bueno, al mercado, para los neoclásicos, para los keynesianos, lo importante es que se consuman muchas y que aumente la producción. No se meten en más rollo que esto. Los neoclásicos tampoco se meten en lo que piensan es cuál es su precio, cuál es la cantidad que se oferta, cuál es la cantidad que se demanda, cuál es el precio definitivo, para que haya equilibrio. Los marxistas, ¿qué pensamos? Los marxistas es, ¿este plástico de qué país viene? ¿Qué conflictos hay en ese país por el petróleo, por el tratamiento después del plástico? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué consecuencias ambientales tiene? ¿La gente que produce esta botella de agua está sindicada o no está sindicada? Vale. Esto, claro, si tú lo ves desde el punto de vista de las teorías ortodoxas económicas, eso no se ve. Desde un punto de vista marxista, todo lo que hay detrás de esta botella es un montón de relaciones sociales. Ahí está. ¿Vale? Entonces, y lo que tú estás diciendo que en el capitalismo, según este último que has puesto, dices tú que no debería haber crisis, ¿no? Claro, crisis cambio, ¿no? Entonces, lo que, si no debería haber crisis, lo que hay entonces es estafa. Claro, lo que pasa es que yo creo que sí se equivoca. Y para mí el capitalismo es una crisis, un sistema de crisis recurrente. Yo lo llamo estafa. Vamos, yo en la experiencia que tengo lo siguiente, yo en los zapatos, me acuerdo cuando empezaba ahí a comprar callo, después subía a las grandes marcas, veía que en una fabriquita pequeña de 5 o 6 personas producía unas X zapatos, ¿no? Y más o menos en relación con las otras fábricas de precio de la oportunidad. Bueno, en cuanto a una fábrica, el dueño de una fábrica tenía la oportunidad de, a través de la tecnología, aumentar la productividad, menos trabajadores había. Eso es. Y ganaba más. Entonces, todo ese conocimiento que da a hacer la máquina, que beneficia a unos pocos, que perjudica, o sea, lo que hay una estafa, o sea, la mercantilización no está solamente en los productos, sino en el conocimiento, en las concepciones, en la tecnología, en la mercantilización en sí misma del conocimiento, que ahí es donde está ahí está la madre del borrego. También. Y tenemos que llegar ya a la Pascua. También, pero después te voy a decir algo sobre el conocimiento en el tercer enfoque. Según Say, entonces, ¿por qué hay desempleo? Fijaos, para esta cantidad de trabajadores que se ofrecen, para que no haya desempleo, este debería ser el salario y este el número de horas trabajadas, ¿vale? ¿Qué dicen los neoclásicos? Va a haber desempleo cuando el salario sea superior. Entonces, si el salario es superior, más gente se va a ofrecer en el mercado, tendremos una oferta prima, mayor que la de antes. Y, claro, los empresarios van a querer contratar menos trabajadores. Entonces vamos a tener una demanda prima menor que la de antes. Toda esta diferencia es lo que ellos llaman desempleo entre las horas de trabajo de la gente en cómputos globales
que después se reduce el número de personas y la cantidad que demandan los empresarios en términos globales, que eso también es cuántas personas contratan. Esa diferencia es lo que los neoclásicos llaman desempleo. Entonces, ¿ellos qué dicen? Si eso está pasando es porque los trabajadores tienen muchos derechos. Tienen muchos derechos y, por tanto, con esos derechos lo que reivindican son salarios más altos. Y se les concede. Entonces, la única manera para ellos de bajar el desempleo es ir reduciendo los salarios y las condiciones de trabajo, para que haya menos gente que les motive a trabajar y los empresarios estén dispuestos a contratar a más gente. ¿De acuerdo? Entonces el modelo que se ha aplicado en España. Efectivamente, en todo el mundo. ¿Vale? Sí. ¿No fue la reforma laboral? Hay una variable que no entra ahí, que es el reparto de beneficios. Que al Sí, final entra. es donde está el conflicto de interés. Es decir, ¿por qué me bajas el salario cuando estás repartiendo beneficios? Vale. Eso ellos no lo No lo contemplan. No lo contemplan. Lo contemplan dos teorías. Yo es que esta es la segunda y ahora explico la tercera. Lo contempla la teoría keynesiana, que te dice, si los salarios no aumentan, el consumo se viene abajo. Y si se viene abajo, disminuye la demanda agregada. Y si disminuye la demanda agregada, pues va a disminuir el empleo. Y así sucesivamente. Y esta es la técnica de Keynes hace 40 años después. ¿Sí? 6 es anterior a Keynes. 6 es anterior a Keynes. Lo que pasa es que los rescatan los neoclásicos. 6 es un clásico. Y los rescatan los neoclásicos, que son los que hoy más o menos predominan en la academia. ¿Qué dicen además los marxistas? Los marxistas dicen, a ver, los empresarios son todos unos egoístas desde el punto de vista de la búsqueda de la rentabilidad privada, lo que decíamos antes. Es decir, al final ellos tienen que rentabilizar su inversión. Todos los empresarios piensan una cosa, y no sé si habéis visto las declaraciones últimamente de la patronal. A cada empresario, ¿qué es lo que le vendría bien? Él no subir los sueldos, pero que el resto de empresarios subieran los sueldos. No solo para competir con ellos, sino para que el consumo no disminuya. Efectivamente. Claro, pero como todos los empresarios piensan eso, Nash, ninguno lo sube. Claro. Entonces, ¿quién puede jugar ese papel en un momento determinado? El Estado. El Estado no como papel revolucionario, sino como decir, ostras, vamos a intentar, porque es que si no, no subimos el consumo. Entonces, todo el debate sobre el salario mínimo interprofesional y demás, no solo tiene que ver con que el PSOE sea más progre o menos progre o tal, tiene que ver con que la patronal también sabe que en algún momento tiene que haber una subida de los salarios. El rollo es que no saben cómo hacerlo sin disminuir rentabilidades, que es una cosa que vamos a ver después. No saben cómo hacerlo. Pero lo que está detrás del PSOE no es que el PSOE venga aquí ahora en plan de nuevo a recuperar su esencia obrera. Que es que el consumo no levanta, el consumo de las familias no levanta cabeza cuando no sea a base de crédito, porque los salarios siguen estancados. ¿Me entendéis o no? Claro. Sí, Luis. Pero eso tiene una alternativa desde el punto de vista de la patronal, que es bajar los derechos laborales, aumenta la inversión y hay, o sea, habiendo paro, reducir el paro con pocos derechos laborales. Momentáneamente, porque la inversión es un anticipo de renta futura. Tú inviertes ahora, claro, y vas a aumentar la producción, ¿vale? Va a haber más gente trabajando. ¿Vale? ¿Hasta cuándo vas a aumentar la producción? Llega un momento en que la lógica capitalista es que la producción va más rápido que lo que los mercados pueden absorber y tiendes a saturar el mercado. Entonces, claro, tampoco está habiendo una recuperación de la inversión muy fuerte, ¿vale? Pero la tesis ellos lo tienen claro. El rollo es que incluso algunos de sus propias filas le están diciendo que no podemos seguir utilizando las tesis neoclásicas y neoliberales, es que vamos a hundir el consumo. Es que no puede ser. Que el desempleo no puede seguir siendo así. Entonces, ¿quién es el mejor actor político que puede mantener los intereses del capital y al mismo tiempo conciliar un poquito la situación? El PSOE. Es el partido que mejor lo ha hecho siempre. Claro. Y porque, por ejemplo, la herramienta que tenemos los trabajadores, que es el sindicato, la tiene absorbida el PSOE, por lo tanto, no vale, da igual, la patronal sabemos lo que quieren, pero es que la herramienta nuestra la tienen ellos. Está claro.
y firma los derechos a favor de la patronal. Yo te voy a decir una cosa, a lo mejor tengo una visión distorsionada de la realidad. Voy a ir borrando esta parte, ¿os parece? ¿Sí? Voy a poner aquí neoclásico mientras tú me hablas, ¿eh? Yo puedo hacer dos cosas a la vez. Porque eres muy Porque la parte femenina la tiene muy desarrollada. La primera vez que lo dices, ¿no? No, que ese debate no. Tiene ganas de volver, ¿verdad, Jesús? A la enseñanza, Sí. Y yo al aprendizaje. Ya me queda poco. Jornada de trabajo. Yo iba a explicar un poquito más, iba a entrar en los debates de la productividad, precisamente, que no lo hemos tocado ni aquí ni aquí, y entonces, claro, se queda una parte ahora que tenemos que discutir, cómo creamos empleo y tal, pero no sé cuál es la jornada, cómo tenemos la jornada. Teóricamente, ¿cómo era la jornada? Por la tarde creo que es. Era de 3 a 6. De 3 Hasta las 10 de la noche. Hasta las 2 y de 3 De 3 a 6. Y a las 2 descanso. Vale, a las 2 Descanso, coño. a las 2. O sea, le pegamos un tiro a las 2. Y luego hasta las 10. Sí. Sí, hombre, claro. Sabes que hay mundial, ¿no? Qué pesado. Y me pensaba yo que los Petit era el entrenador de la selección española. Y mira que me gusta el fútbol, ¿eh? Y mira que me gusta el fútbol. Mañana en el campo, hacen la mañana a las 4. Vale. Los futbolistas se van del campo. El tema de la comida, el transporte y tal, ¿lo hemos hablado con Zoe algo? No, ¿no? Creo que la ha tratado José Luis, pero José Luis está con un fiebrazo, lleva 4 o 5 Vale, lo digo para que pues, pasemos algo, ¿no? De todo esto, ¿no? Así que... Pero que lo... José es el que lo tiene atado. Ahora lo llamo, No, en el descanso, ¿vale? Vemos cómo vamos a hacer la ficha de la gasolina y de la comida. Sí, yo te he escuchado muchas veces, voy a tratarlo con dos. Compramos unas cuantas pizzas que nos traigan una... un ticket, no sé, si vale el ticket o no vale el ticket. Te tienen que hacer factura. Estás para él lo más interesante. ¿Qué? Has puesto el marxista ya. Pero Jesús, no hay ningún modelo puro, ¿no? ¿Puro en qué sentido? Puro porque no son mezclas, porque siempre la intervención estatal está en alguna parte. Hay modelos puros teóricos, luego la realidad es que siempre son mezclas. Pero teóricos sí lo hay. Teórico. Claro, yo, bueno, sobre todo la dificultad es para nosotros. O sea, yo diría que nosotros tenemos que tener una teoría, eso para mí es la economía marxista, una teoría económica para los de abajo y que explique los fenómenos económicos desde el punto de vista de las relaciones sociales. Ahora, ¿cómo diseñar una sociedad alternativa? Yo creo que nosotros no podemos pensar que va a haber soluciones mágicas. No la va a haber. No la va a ver. Lo que tenemos es experiencias acumuladas para saber qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, para democratizar la economía, para eso, ¿no? Para crear una sociedad socialista, ¿no? Que es lo que yo creo que lo único que podría salvar el planeta, democratizar los recursos, es lo único que puede salvar el planeta en este momento y generar una sociedad en la que podamos ser libres, porque hemos garantizado las funciones materiales y culturales para que todo el mundo pueda serlo. Sano. También, materiales en el sentido amplio. Pero hay margen de maniobra. Hay poco margen de maniobra. Yo creo que ahora mismo estamos a punto del abismo y del colapso ambiental. De hecho, la huella ecológica, los recursos que consumimos del planeta están en, creo que 3 veces y media ya lo que el planeta es capaz de renovar cada año. Con lo cual cada año hay menos recursos ya cada vez. En un planeta de 7.000 millones de habitantes esto empieza a ser un problema, aunque es verdad que el 1% es el que más consume de todos esos 7.000 millones, ¿no? Así, no todo el mundo consume por igual, pero estamos a punto de que no haya marcha atrás. Ahora, incluso en ese momento, la única alternativa será una alternativa socialista o democratizadora, porque lo que va a venir, si hay cosas ambientales, es el atrincheramiento de las minorías sobre los recursos y las tendencias autoritarias. Mira, venía en el coche, no sé en qué país es, me tenéis que perdonar, latinoamericano, que ahora resulta que quieren privatizar el agua. ¿De qué?
privatizar el agua. Y ahora se han levantado, y para ellos es muy importante el apoyo de la... Es que se ha levantado el país entero y con el apoyo de la iglesia. Los trabajadores tienen menos capacidad de negociación. ¿Por qué? Y hay menos rentabilidad, o sea, y aumenta más posibilidad de aumentar la rentabilidad por parte de la empresa. ¿Por qué? Por la situación de vulnerabilidad en la que están. Los trabajadores... ¿por qué? Hombre, porque no les falta Porque la mano de obra a la empresa. de precios, salario. La oferta de mano de obra no le faltan nunca a la empresa. Entonces, vale, pues efectivamente el desempleo masivo presiona a la baja las condiciones laborales de todos y por lo tanto también los salarios. Y si los salarios tienden a la baja, el plusvalor tiende a subir y la ganancia tiende a subir. ¿Cuál es el problema? Cuando eso se va repitiendo una y otra vez, y entonces pueden aparecer problemas de consumo. Entonces ahí la bolsa no sigue subiendo, puede empezar a bajar. ¿Vale? Bien. Yo sigo por la tercera pregunta. ¿Cuál es el valor de una mercancía de un bien en el mercado? El precio final. ¿El precio final de qué depende? Del último comprador. Pero es verdad, hay una diferencia entre precio y valor. El precio, o sea, el precio ronda alrededor del valor. El precio puede, por ejemplo, mañana ha habido una sequía y hay menos tomate, entonces los precios suelen subir, pero el valor del tomate es el mismo. Lo que te ha costado hacer el tomate es lo mismo. No sé si me explico. Entonces, bueno, que los precios varíen en función de la oferta y la demanda no significa que el valor varíe. El valor siempre, el precio siempre ronda en torno al valor. Entonces, a la empresa esto le ha costado hacerlo 10 céntimos. 10 céntimos. Pero el valor final de estas botellas de agua en el mercado, ¿cuál es? 1 euro. Pues la diferencia entre el valor real y el que se vende, la inflación, digamos. No. El plusvalor absoluto. Digo, está Fombella, Lanjarón, esto es Aro. Ahora le ha costado 10 céntimos, a Lanjarón 15, a Fombella 20. ¿Cuál es el precio de mercado? Todas las tienes que vender más o menos igual, porque tú no la puedes vender a 25 y el otro 10. Una media de la bueno. Una media, efectivamente, una media. El valor medio el valor medio es el que suele establecerse en el mercado. De las ofertas que haya, si hay 3, 4, 4. Normalmente ronda en torno a un valor medio. Nosotros decimos que eso es el trabajo socialmente necesario, que todo es reducible al número de horas. Como la energía hay que producirla, también hay horas para producir energía, entonces la energía es reducir el número de horas. La mano de obra, horas. La materia prima, también hay que producirla, al final reducir todo el número de horas. Pero bueno, nosotros no podemos hablar en euros o tal. Entonces el número de horas media que hace falta para producir una mercancía. Ese es su valor, no es lo que le ha costado a la empresa. Porque imaginaos una empresa muy ineficiente, que le cuesta 4 euros. Esa empresa no puede decir que su botella vale 4 euros. Por mucho que a ella le cueste 4 euros hacerlo, su botella no vale 4 euros. Esa empresa no tiene ninguna oportunidad en el mercado. Es una empresa totalmente ineficiente. No va a ganar más dinero. No sé si me explico. Oye, es que yo produzco mucho valor. No, tú algo estás haciendo mal. Si como media se está haciendo a 20 céntimos y tú lo estás haciendo a 4 euros, tú estás haciendo algo mal. No es que lo estás haciendo muy bien y te vas a forrar, porque lo que tú haces vale mucho. No, tú estás siendo ineficiente. Entonces las empresas que están por encima de la media en el número de horas o en el coste son empresas ineficientes que tenderán a desaparecer. Tú estás hablando de que en un escenario donde hay libre competencia. Sí, o una cierta competencia. Fombella, Lanjarón. Sí. Pero ¿y cuando hay una empresa que hace un producto de forma monopolística? Sí. Eso, al final, el valor de esto será 20 céntimos, pero el precio será 4, porque tiene el monopolio. Pero eso son irregularidades del mercado. Pero el que el precio sea 4 significa que su valor sea 4. Es que tiene las condiciones
el poder suficiente en el mercado para venderlo a 4, que es que es la única empresa que hay. Y por lo que sea, no puede haber mercado. Porque a lo mejor tiene la explotación de un manantial y es la única empresa que tiene la explotación del manantial, por ejemplo. ¿Me entendéis? Sí. O de una tecnología. O de una tecnología. De hecho Fonbella carga las fotos ya aquí en Lanjarón. Ajá. Entonces, ¿por qué os digo esto? Esto es importante porque las empresas que producen por encima del coste tienden a desaparecer. Donde yo lo conozco, carga la batalla. Y las empresas que producen debajo del coste pueden hacer varias cosas: bajar el precio y quitarse la competencia, o tener un sobrebeneficio. Ellos venden a la media, pero como les sale tan barato, ellos están ganando bastante. Esta idea de que la productividad marca al final quién es el más productivo, marca quién lidera el mercado, pero también quién se apropia de la riqueza más o menos, de la riqueza producida de los trabajadores y de la riqueza global de la sociedad. Esa empresa de alguna manera puede mantener sobre beneficios también, porque hay otra riqueza que se está produciendo en otro sitio y ella se alimenta de esa riqueza que se está produciendo en otro sitio. Bueno, y eso sin contemplar el trabajo reproductivo que también se... Totalmente. Aquí solo estamos hablando de trabajo productivo, y sobre el trabajo reproductivo estaría el complemento de la economía feminista. Pero esto también pasa entre sectores, y esto tiene que ver con lo que vamos a discutir al final sobre soluciones sobre el empleo. También pasa sobre sectores. Por ejemplo, hay sectores muy intensivos en mano de obra que por mucho tú no puedes meter tecnología. Las cuidadoras, la limpieza del hogar o de oficinas y dependencias es muy complicado. Después de ya lo que ya hemos metido de tecnología, es muy complicado. Entonces, son trabajos cuya productividad apenas se incrementa. Entonces, ¿cómo son los salarios de esos trabajos? Muy cortos. Entonces, las horas de trabajo de esa gente, ¿dónde van? Van a sectores mucho más productivos. Por eso los países con sectores punteros tienen salarios altos y los sectores con menos punteros en tecnología tienen salarios bajos. Hay una quien tiene los sectores altamente productivos se apropia de su plusvalía, de plusvalor y del plusvalor de otros sectores, de la riqueza de otros sectores que van hacia ellos. Esto que tiene que ver con el empleo lo vamos a ver, pero ¿me entendéis lo que...? Entonces, la productividad hasta ahora empieza a ser clave en todo esto. ¿Quiénes son los sectores más productivos y quiénes son los sectores menos productivos? ¿Quiénes son los sectores que pueden todavía meter más maquinaria y tecnología y cuáles no? Y tienen un estancamiento. Fijaos, os voy a contar una anécdota antes de pasar a la primera pregunta, pero os cuento una anécdota. En plena guerra civil, sabéis que dentro del bando republicano hay una discusión muy fuerte y áspera, ¿no? Por un lado estaba el Partido Comunista, bueno, pues con una cuestión de primero ganar la guerra y ya después veremos qué hacemos, ¿no? Después estaba la izquierda del Partido Socialista, que tenía una posición intermedia de consolidar al menos algunos avances que había habido en los primeros días de la guerra civil o de la revolución, como se le quiera decir también. Y después estaban la CNT y el POM, ¿no? Los anarquistas y, por decirlo en aquel momento, los anticapis del momento, ¿no? Entonces, bueno, estos eran más partidarios de que cuando el régimen se había desmoronado con el golpe de Estado y los trabajadores habían dado la respuesta, había habido toda una serie de toma de los trabajadores, de las empresas, de los cines, incluso de los comedores, de las tierras, y que, bueno, que pelear contra el franquismo era muy complementario con mantener esas conquistas, ¿vale? Dentro de esos dos, de la CNT y el POM, hay un dirigente del POM que le escribe una carta a los dirigentes de la CNT en los que le dice: ojo, tengamos mucho cuidado con el cooperativismo no lo soluciona todo. Y le dice: en las empresas que llevan los trabajadores que han tomado las empresas de manera cooperativa, que son empresas con baja productividad, de sectores poco punteros tecnológicamente, donde no entran divisas, los salarios son enormemente bajos. Todos esos trabajadores de esa empresa cobran lo mismo, pero cobran salarios bajos. Mientras que en el mismo proceso revolucionario, en el mismo bando republicano, en el mismo bando obrero, los trabajadores que se habían quedado con empresas de alta tecnología, que exportaban, que tenían acceso a divisas,
todos cobraban lo mismo, pero cobraban salarios muy altos. Entonces, ojo, que en la creación de empleo o en la gestión comunitaria del empleo, si no hay alguien que equilibre, también se producen importantes desigualdades sociales en función de la productividad. Entonces esto también lo quiero señalar para cuando en algún momento hablemos de cómo creamos empleo, qué tipo de empleo y hasta dónde llegan nuestras propuestas en empleo. Pero, ¿lo entendéis o no? Los sectores de menos productividad, su horas de trabajo, su plusvalor producido se conducen a los sectores más punteros que pueden marcar precios en el conjunto de la economía, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces esto también quiero que lo entendáis. ¿Cuál beneficia a la minoría? O a sector, no sé, depende de cada estructura productiva de cada país, o de cada región, o de cada localidad, ¿vale? Si es mayoritario o minoritario. Y sobre esto, sobre productividad, quiero también señalar, antes de pasar a la primera pregunta, pero habéis entendido lo que yo un poco he explicado sobre productividad y tal, ¿no? Es decir, que realmente un empresario no se fija en cuánto plusvalor tiene, cuánto plusvalor saca, para ver si sigue invirtiendo o no, si invierte más o invierte menos. El empresario se fija en una cosa, en lo que llamamos tasa de ganancia. Este me parece que es un concepto que hay que manejar. Este es uno de los conceptos de la mañana que hay que manejar, o de la tarde ya. La tasa de ganancia es el plusvalor dividido entre la inversión, los costes fijos más la contratación del personal. Es decir, no es yo gano 1.000 millones, es yo gano 1.000 millones dividido entre cuánto me he gastado. ¿Puedes repetir la formulilla esa? La formulilla es el plusvalor, la ganancia que obtiene, ¿sí?, dividido entre sus costes. Los costes fijos, los costes constantes de la materia prima y los costes salariales, por así decirlo, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque mi idea no es ganar más o menos en términos absolutos, sino ganar un 12% o un 200% o un 200% en relación a lo que yo invierto. Entonces llega un momento en que para tú elevar mucho el plusvalor, ¿qué haces? Inviertes en maquinaria. Porque claro, si un trabajador ahora hace lo mismo en una hora que antes hacía en 8, pues va a obtener un plusvalor muy alto. Pero claro, a veces lo que tú te gastas en maquinaria no va al mismo ritmo que lo que van los salarios. Pero también ahí entraría el tema de renovar la línea de producción, ¿no? Todo entra aquí. Entonces, si claro, el plusvalor, lo que tú le sacas a los trabajadores, crece más que lo que tú inviertes en maquinaria, está ahí bien. Pero si llega un momento en que lo que tú inviertes en maquinaria la productividad que obtienes no va al mismo ritmo que los salarios suben más rápido, tu plusvalor acaba descendiendo y te puede provocar que tu tasa de rentabilidad descienda. ¿Vale? Y este dato es fundamental, con lo cual, primera pregunta, y vamos a seguir hablando de productividades. La primera pregunta es ¿hasta qué ritmo pueden crecer los salarios? Hasta el ritmo de la productividad. Si la productividad crece un 3%... No coger con trampas. Tú has dicho que la primera pregunta era ¿hasta qué punto, hasta dónde subirían los empresarios? Los salarios, ¿hasta dónde la pueden subir los empresarios? ¿Hasta dónde están dispuestos en una mesa de negociación? Ellos están dispuestos en una mesa de negociación a subirte mientras los salarios no suban más que la productividad. O sea, si la productividad está creciendo al 10%, pues tú puedes decir, venga, al 3%. Venga, yo subo los salarios. ¿Por qué? Porque te sale rentable. No se quedarían en un 2, subirían hasta el 3. Buena pregunta. Es que siempre hasta que no se quedan fuera del mercado. Y sobre todo actualmente. No es siquiera eso. Pero claro, puede pasar. Lo que pasa es que como estamos hablando de convenios del conjunto de las empresas del sector, pero claro, puede pasar que incluso también pierdan en relación al resto de la economía. Esas empresas vayan reduciendo posiciones en relación al resto de la economía. También puede pasar eso. Pero en general, si los salarios suben más que la productividad, tú estás descendiendo tu tasa de rentabilidad. Incluso en algún momento, si sigue descendiendo, puede llegar a ser negativa, ¿no? Va a depender un poco, sí. No podría hacer, por ejemplo, a la diferencia entre el total de ganancias de los 2 años anteriores y el anterior,
la subida. 3 años, ¿no? Pero en relación siempre a un dato que a la empresa le interesa, que es la productividad. Sí, pero que me refiero, por ejemplo, tiene una productividad X en el 2016. Sí, la expectativa es que sea la misma. Ahí, entonces, ha subido un 5%, pues ese 5% a salario. Y mantengo el mismo margen comercial. Puede ser, depende de cómo se calcule las expectativas de productividad. Tú puedes decir, en general, hemos subido un 2% la productividad en los últimos 10 años, por el año que viene el otro va a subir la misma tasa. Pero de repente, si los que negocian el convenio dicen, ojo, esta ha sido la línea, pero es que hay un avance tecnológico que la va a multiplicar, pues entonces tú puedes dar un margen más para subir. ¿Eso qué significa? Que tú puedes modificar las horas de trabajo y los salarios en una economía siempre dentro de los márgenes de la productividad para que la rentabilidad no descienda. Siempre hay en una economía capitalista margen para subir salarios y para reducir horas de trabajo siempre que eso no sea superior al impacto de la productividad. Cuando la productividad no crece, aparece un choque entre los intereses de los trabajadores y los intereses del capital. Ojo, ese choque para nosotros está. Pero, por ejemplo, la teoría keynesiana, que dice que es posible compaginar los intereses de trabajadores y de capitalistas, lo dice en todos los escenarios. Pero todos los escenarios no son iguales. Hay momentos en los que la productividad crece más, porque la tecnología da más, y hay momentos en los que menos. Entonces ahí se producen más choques o menos choques. Yo creo que eso, para que se entienda bien también, si te faltan conceptos, que algunos que hemos tenido más recorrido y te puede pasar, un ejemplo claro para tenerlo claro, ¿no? Para materializarlo, es la SEA. La SEA pasa de tener 1000 trabajadores en pocos años. Cuando vienen los robones, que eran los robots, pasan a tener pues 250 trabajadores. Pero los salarios de la gente que se quedaba en la SEA era como una lotería, porque pasaron de cobrar, pues al cambio, mi abuelo trabajó muchísimos años en la SEA, pasaron de cobrar 1.000 euros, de ser 1.000 euristas, a la gente que se quedaba ya todos eran jefes de sección porque tenían un montón de robones y pasaron a cobrar como 2.000 euros. Es decir, tú dices, hostia, qué bueno, los empresarios no han incrementado, pero porque no afectaba la tasa de rentabilidad, a la tasa de productividad. Tenían había colchón para subir a los que se quedaban salarios. Efectivamente. Y eso también es una lógica para pelear, ¿no? Porque decir, no, yo a la gente que le he dejado está en muy buenas condiciones. ¿Qué hace Mercadona? Mercadona hace eso también, es decir, Mercadona, esto es desviar un poco el tema, pero Mercadona mete en los contratos medidas antisindicales muy fuertes, pero a cambio a su gente la mantiene bien. Entonces es como que la misma gente, ellos protegen la marca porque que nosotros estamos bien, ¿no? Y yo creo que así se entiende un poquito por qué tú puedes permitir, porque no se entiende muy bien en abstracto, porque un empresario puede permitirse subir salario, ¿vale? Y la productividad, ¿no? Porque como que, pues bueno, claro, si la productividad le sube mucho, hay un salto tecnológico que le sube mucho, se puede permitir subir los salarios. Por eso, hay un tope que es la productividad. Por eso la obsesión actual, si la maquinaria no sirve ahora para que se sea más eficiente, entonces pasamos a maquinarias que es controlar hasta el último segundo del esfuerzo de los trabajadores. Porque es como el último margen donde... Claro, ahí es donde únicamente puede subir ahora la productividad. Claro. Entonces ya no es productividad del capital, la maquinaria sigue siendo igual de eficiente que hace 10 años. Ahora es productividad de cada hora de trabajo de la gente, no por maquinaria, sino por el esfuerzo. Y la traducción se llama precariedad. Eso, sí. Y después... El tema de la tasa de ganancia de una empresa no solo se tiene en cuenta en la misma empresa, sino en relación a la tasa de ganancia del resto de las empresas. Del resto de la rama y de la economía. Porque solo las más rentables sobrevivirán, porque habrá reinversiones, habrá mejores maquinarias, habrá tal, entonces eso también es... Pero claro, si hay mucha competencia en el sector, la productividad no sube mucho, se tienen que ver obligados a invertir cada vez más en capital constante, en maquinaria, tal. Con lo cual, si la productividad no sube, la tasa de ganancia tiende a bajar. Y si la tasa de ganancia tiende a bajar, ¿los empresarios van a invertir lo mismo? No. Entonces, producen menos empleo, menos consumo y aparecen las crisis cíclicas del capitalismo. ¿Sí? Vale. Entonces, para terminar un poco esta parte, y después hacemos un resumen, yo os voy a preguntar
¿qué hacemos entonces con el empleo ahora? Es decir, ¿cómo se crea empleo general en la sociedad? En un país. ¿Qué medidas tenéis para la creación de empleo? Empleo en número de horas. Lo vamos a tasar así, para que haya más número de horas de empleo. O si ese es el debate o no es el debate. ¿Os parece? Tenemos una pequeñita discusión, 15-20 minutos, y me proponéis medidas y vamos viendo, ¿vale? Y ahí pueden salir las cooperativas municipales y ahí pueden salir otras cosas. ¿Os parece? Venga. Pues yo creo que lo tengo... Yo siempre lo he pensado igual. Yo creo que la creación de empleo, aparte de todas las trabas burocráticas o políticas o sociales que haya, si nosotros queremos crearlo, tenemos que estudiar perfectamente, primero, en cada uno de los ámbitos geográficos, los potenciales que existen, y más todavía afinando, probablemente esté equivocada, tenemos que estudiar y tenemos que tener claro cuáles son los posibles yacimientos de empleo de cada sitio. A partir de esos yacimientos de empleo, trabajar todos los ámbitos que hagan esa creación de empleo. Creo, sí, la economía social, el cooperativismo, por supuesto, tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que proponer para que los que están ahí lo acepten, hacerlo bien para que lo acepten. Pero sobre todo, muy importante, creo ahora mismo, estudiar los estratos de edad. Porque ahí hay muchos abismos, aunque la realidad es la misma, todos estamos en la calle, todos somos, pero hay muchos abismos de que el foco se pone en determinadas edades. Y las otras, que son a lo mejor las bases de que esas edades, esos jóvenes queremos que se queden y que no emigren, pero si los padres, los tíos y tal se encuentran en desempleo, no trabajamos eso, a partir de 45 años no hay una base para luchar y para trabajar ni para crear nada. Pienso yo. A ver, yo no voy a desviar el debate, y menos porque está grabando, eso me llamaría rejonista y cosas así, sobre la contradicción entre capital vida, capital trabajo, pero yo creo que necesitamos una reflexión como sociedad más allá, y esto confronta muchas veces, ¿no?, con posiciones marxistas en las que nosotros nos fundamentamos sobre todo en el objeto, ¿no?, del trabajador, pero es que al ritmo de crecimiento de esta sociedad en el que nos duplicamos cada cierto periodo de tiempo, en el que cada vez somos más personas, en el que es cierto que hay ciertos nichos de empleo, ¿no?, por ejemplo el empleo verde, ¿no?, las nuevas energías renovables, son espacios en los que nosotros podemos explorar, ¿no?, y sacar empleo, pero hay que ser lo más, no sé, ajustado a la realidad posible, y es que no hay empleo para todo el mundo, no al nivel de exigencia de empresas capitalistas o del paradigma que nosotros tenemos en la cabeza, en el que pensamos que todo el mundo tiene que trabajar sus 8 horas, ¿no? Eso nos puede llevar también a un debate más filosófico de a qué venimos nosotros aquí. Es decir, yo estoy de acuerdo con dar una parte de mi fuerza de trabajo para sustentar esta sociedad, ¿no?, y hacerla avanzar, pero tenemos que entrar en la lógica capitalista de sus 8 o 10 horas de trabajo. Es que no es real, no se puede mantener. Yo sé que es muy difícil hacerle ver a la sociedad que, bueno, pues que no hay trabajo para todo el mundo en el sistema tal y cual está planteado, ¿no? Yo creo que no es real, ¿no? Yo no soy economista y no conozco bien eso, pero no sé, yo creo que antes de ver dónde está el nicho de trabajo, creo que necesitamos una reflexión previa de si podemos llegar hacia todo. Y yo creo que eso en algún momento entroncará con alguna discusión que planteara Jesús sobre o la renta básica IU hizo ahí una historia híbrida que era el trabajo garantizado, no recuerdo, ¿no? Con trabajo garantizado en el que sí hay mucho trabajo que se puede sacar, pero no es trabajo productivo, ¿no? Y eso confronta directamente o no es trabajo rentable para las empresas, ¿no? Porque trabajo hay, pero no en el modelo capitalista como tal. Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer antes de ver hacia qué tipo de sociedad queremos y cómo lo articulamos, ¿no?, para llegar ahí. Hay algunos nichos de trabajo nuevos, ¿no?, como la energía verde, ¿no?, para no repetir, sí, pero es que necesitamos esa reflexión previa. Totalmente. Solo una pregunta. ¿Has dicho incrementar la hora de trabajo, incrementar la productividad? Incrementar el empleo del trabajo. Yo he dicho que incrementar el empleo en un país. Vamos a ver.
Yo sé que es trampa porque yo voy a contestar lo contrario. Claro. Pero, claro, en general, con una jornada laboral nada, tiene que ser incrementar el número de horas disponibles o demandadas en el país. O sea que, a ver, imaginamos que esta es la economía que hay, ¿vale? Los que estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si todos queremos pleno empleo aquí, tendría que haber 440 horas de trabajo demandadas. Imaginaos que hay 400. Alguien de nosotros está en desempleo, ¿vale? O no. Bueno, vamos a hablar de eso, Imaginamos que está Luis. Si está Luis, a mí no me importa. Pero otra cosa es que lo que hacemos, claro, hay muchos Luis. Si esto lo multiplicamos, lo que hacemos es decir, pues, ¿cómo pasamos de 400 a 440? ¿Cómo generamos un puesto de trabajo más? Eso es lo que normalmente pasa en este país, o en todas las economías. ¿Cómo generamos un puesto de trabajo más? No lo pensamos como repartir el trabajo, lo pensamos como creamos horas disponibles para un puesto de trabajo más. Entonces, eso es el debate que yo he abierto, pero podemos abrir la otra discusión. Yo creo que ¿cómo lo hacemos? Sí, no sé, venga, empieza tú, Javi, ¿no? No, pues una es evidente la reducción de la jornada laboral. Por ejemplo, que se habla tanto de 40 a 35 horas. Entonces daría para más trabajadores. Pero eso ya está pasando, ¿no? Países nórdicos han reducido su... A nivel funcional. No, pero pregunto yo, ya eso no está pasando ya aquí, ¿no hay gente que ya está 20 horas? Bueno, esos son los contratos basura a tiempo parcial, digamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero eso no es así. Ya. Pues es que gusta meter los dedos. Estamos hablando de un empleo en condiciones, ¿no? O está hablando de... Pero porque si lo que queremos es reducir la jornada laboral, pues imagina, en vez de a 40, todo el mundo a 30 horas. Pero no el sueldo. Pero no el sueldo. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Eso no es reparto. Entonces, si no el sueldo, tú con 30 horas vas a ganar lo mismo que con 40. Y ahora yo te planteo, aquí hay un nicho importante, que es la tercera edad, ¿no? Yo te lo digo porque lo he vivido hace poco. Y las residencias de ancianos están totalmente privatizadas. Totalmente. Y resulta que la media es de 1.800 personas, criaturas, que tengas que cuidar. No, la pensión del abuelo no llega. Y los hijos tienen que ser partícipes. Vale. Ese es un nicho de mercado para mí importantísimo. Vale. Y el compañero este de Cádiz puso una cosa que para mí es un poco chocante, porque hablaba de gente con minusvalía y hablaba de limpiar las playas. Yo digo, entonces está menospreciando el trabajo por la hora porque no tienes capacidad intelectual. Ibas pinchando basura. O realmente lo ponemos como que la maquinaria no puede cubrir ese tipo de servicio. No sé si me estoy explicando. Yo me perdí. Sí, es bastante fácil. El compañero del que habla Manuela él trabajaba en la empresa de inserción. Pero jugaba con decir, esta gente cobra poco y echa muchas horas pinchando basura por las playas. Entonces el ejemplo que puso fue de Entonces, la playa. a mí eso fue un choque importante, porque a no ser que lo justifiques como que las máquinas no son útiles para ese tipo de trabajo, es que no lo son. No me parece. Si haya paro no son útiles. Pero no puso otro ejemplo de trabajo. Vamos a ver, no se puede defender esta contigo. No, pero no puso otro ejemplo. No dijo, por ejemplo, trabajar en Mercadona o... Si lo puso... A mí me chocó mucho. Sí. Javier, ¿tú también? Yo comparto la tesis que ha dicho José, que creo que en el sistema actual, mientras estemos con estas dinámicas, creo que es imposible generar empleo, y la historia Xavi nos la ha repetido y nos encontramos como nos encontramos. Creo que es ganas perder la fuerza y la energía en intentar mantener este sistema para que cíclicamente nos den un poquito de alas y luego nos las quite. Yo, por mi manera de ser, pienso que hay que buscar un conocimiento mucho más alternativo, de verdad, mucho más alternativo, y mi postura es no a las máquinas, porque mientras haya un parado, a mí me da igual la comodidad de las máquinas, no en contra del progreso, oye, cuidado, no estoy en contra del progreso, estoy en contra de que, por ejemplo, yo creo que es más rentable socialmente recoger, por ejemplo, la aceituna a palos como toda la vida, mientras los chavales estén trabajando,
que porque 4 hombres tengan más comodidad por llevar una herramienta de estas. Me da igual tu comodidad, porque entiendo que es mucho más prioritario elementos así, que un padre de familia y una madre de familia pueden llevar sustento a su casa. Yo no quiero lavar los trapos como lo lavaba mi madre. Y también apoyo la renta básica universal, no como un ejemplo, sino como una manera de que la gente no tiene culpa de tener que estar esperando que los poderes políticos se pongan de acuerdo. Claro que falla, claro que está fallando algo, ¿no? No es normal. O sea, ¿cómo me podéis explicar? Porque vamos a dar la vuelta a las cosas para no perder mucho tiempo, creo yo, que a mí me explique cómo se puede generar empleo, por ejemplo, con este sistema que tenemos aquí ahora mismo. Lo único que podemos hacer es que venga Carrefour aquí, Mercadona, que nos pongan una pila más de empresas y esperar a lo que nos dé. O romper la dinámica. Sí, claro, ahí sí una estoy de yo. las formas sería Voy a coger yo turno. reducción de costes laborales, es decir, seguros sociales al empresario, IRPF al empresario, al trabajador. Con lo cual, si bajan los costes, puede dar más empleo, porque la productividad será mayor. Si bajan los costes. Más empleo. De producción. Más empleo precario. ¿Eh? Más empleo precario. No, me refiero. O sea, un nuevo fraude. No, yo estoy hablando en general. Así se vacía la hucha de las pensiones y se vacía absolutamente todo. No, yo me refiero a no empleo precario. Espérate, estaba Toña hace un rato. Lógico y normal, igual que el tema de condiciones, de activación de empleo, bonificaciones. Eso no estoy hablando de romper la caja en un sitio para ponerle. Pero siguen siendo beneficios al empresario. Claro, claro. Pero que no repercuten al obrero en nada, al contrario. Manolo, Toñi. No, en relación a lo que estaba diciendo es, yo para mí eso de que la máquina sea sustituida por la mano del hombre está muy bien, pero yo creo que es como echar para atrás los pasos, ¿no? Vamos a ver, ¿para usted qué es más importante? Pero no tenemos en debate, por favor. Vamos, Manolo. Ya lo he puesto en la mano. ¿A qué nos dedicamos nuestro tiempo, como decía Perales? ¿A qué nos dedicamos? Crear empleo es emplearnos, utilizarnos en algo, ¿no? No es trabajo obligado, ni es saber utilizarnos uno a los otros, porque todos somos útiles. En el momento en que uno está desempleado se siente inútil. ¿Qué pasa? Una medida, como siempre, el reparto es la parte del pacto que no se cumple nunca, porque si se repartiera el trabajo equitativamente no habría problema, cosa que pregona una parte de la izquierda y no la consigue. Por otro lado, la renta básica, hay quien dice, ¿y cómo se le va a dar dinero a quien no hace nada? Pues menos hacen otros y se llevan mucho más. Los patronos. ¿Dónde está esa fuerza de empleo? Pues seguramente donde la máquina no puede hacer lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, una caricia, un trato humano. Lo que la máquina no puede hacer es donde tenemos que crear, utilizarlo. Porque la máquina, con el tiempo, todos los trabajos más pesados que nos conocemos, nos irá quitando, los más repetitivos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacernos es saber recrearnos con lo que crean las máquinas y recrearnos entre nosotros, repartiendo. Pero claro, si yo en un trabajo liviano gano 4 por trabajar 4 horas y tengo 16 horas libres todavía, ¿por qué no me he trabajado 8 horas? O 12, estamos las mismas. Estamos las mismas, ¿no? Entonces, después, cuando se habla de trabajadores, yo, perdonad que muchas veces esto es una puya que mucha gente me lo... porque yo como vengo, como tú te dije una vez, de los de afuera, no de los de adentro, veo las cosas de otra manera. No es lo mismo el trabajador que está trabajando para el sector público que para el sector privado. Tiene unos distintos condicionantes. La clase trabajadora está dividida, por eso, porque tiene distintos... ¿Cómo va a tener los mismos intereses un trabajador de un lado y del otro? Cuando se habla de democratizar el Estado, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el Estado tenemos que entrar todos, ¿no? O deberíamos estar todos, ¿no? ¿Estamos? No. Del sistema representativo, yo lo veo muy desproporcionado. Yo entiendo que... yo no creo mucho en la representación, pero por lo menos si fuera proporcional, digo, bueno, mira, por lo menos se ajusta a la realidad. Si aquí en España hay a lo mejor un 20% de parados, ¿por qué en el Parlamento no hay un 20% también de parados que luchen por eso? O de cañameros. Sí, señor.
Y todo. No, Cañamero y no lo nombre. Cañamero no lo nombre. Hoy no, Hoy ayer te sí. dan vacaciones. Hoy pues también, Maica, pues también. Estoy refiriendo a una persona, a un trabajador, yo no estoy hablando como Cañamero de ejemplo, sino como jornalero del campo. ¿Estamos? Podría haber dicho Cañamero, podría haber dicho otro. O de gitanos, por ejemplo. Cañamón. Que somos cerca de 1 millón, el 2% de... Cállate ya. Ya me callo, Gracias. Guapo. ¿Ves? A mí se me ocurre socializar los medios de producción. Claro. De manera que la... A ver, luego esto tiene una versión intermedia, que ahora voy a contar. O sea, yo veo que toda la rentabilidad de una empresa determinada en forma de beneficios repercuta en inversiones para la creación de nuevos puestos de trabajo que sigan siendo rentables. Mientras eso no se pueda hacer, que no sé si es correcto o si es viable, me aventuro un poco a decirlo, pues simplemente vía impositiva recoger los beneficios de las empresas para crear puestos de trabajo rentables en otros sitios, o por lo menos incentivar la creación de puestos de trabajo rentables en otros sitios, que echarle una mano al empresario, vale, pero es que tenemos el sistema que tenemos. Luego tú esa mano que le echas al empresario para la creación de puestos de trabajo, la puedes recoger, como he dicho, vía impuestos sobre los beneficios. Es decir, el Estado hace una inversión para luego recoger un rendimiento. José. Pero claro, ¿quién obliga al empresario? A colación con lo que dice Luis, en la experiencia venezolana, en la que últimamente estaba leyendo mucho, se hizo eso, es decir, ahora no recuerdo, CEPESA, lo que hace es lo que proponía Luis, es decir, todo lo que le extraía, todo el beneficio que se extraía, se ponía para generar nuevos puestos de trabajo. Y eso lo que ha generado ha sido un desmantelamiento, porque ya no son productivos y tú no le puedes pelear en productividad a las demás empresas, hasta el punto que llegó un momento en el que la empresa le era más rentable comprar crudo que sacar el suyo propio, porque tenía muchísimo. Yo creo que la discusión está en otro lado, la discusión está antes del parche. Yo entiendo que la sociedad no tiene la temperatura como para llegar a esas discusiones, pero yo creo que nosotros sí deberíamos de ir anteponiendo esos debates, porque no es real. Yo creo que no hay economista en el mundo que dé una fórmula a día de hoy para sostener este sistema. No es real. Ni falta que hace. Bueno, que me voy del debate. Tampoco se puede obligar a los empresarios a que inviertan, porque si no, esto sería, imagínate, o sea, decir, venga, vamos a dar beneficios, pero todo el dinero que esto tenéis que volver a reinvertirlo. ¿El Estado cómo puede obligar a todas las empresas a circular, a que sigan siendo fábricas de... No, pero puedes decir, yo ya no quiero invertir más, porque yo ya tengo todo mi... Da igual que tú no quieras, tú pagas tus impuestos. Pero eso sería como... Pero una locura, ¿cómo vamos a obligar a todas las empresas a seguir invirtiendo? Escúchame, lo que ha propuesto Luis, lo que ha propuesto Luis es lo mismo de lo que yo siempre hablo oído por saco y se habló en Marbella. La economía social, el cooperativismo. El cooperativismo se basa en una asociación sin ánimo de lucro, de tal forma que cada trabajador puede ser socio, solo trabajador tiene su sueldo, pero luego los beneficios se reinvierten en la producción, en la empresa, como sea salir del capitalismo. Como sea salir del capitalismo. Claro. Mirad, imagínate ese mismo modelo en una variante, en la minería. Míralo desde la óptica, no lo dejes en abstracto, mételo en la minería. Ahora, en la minería le dices que bueno, que va a dar incentivos a volver a, pues para que haya cada vez más mineros, para extraer cada vez más, es decir, esa lógica no es especialmente... Claro, pero me lo llevaba al punto de las tecnologías. Claro, pero me lo llevaba al punto pues para que se vea más fácilmente no la contradicción, que eso en algunos sectores, en algunos espacios sí, pero que eso tiene también, es como volvemos a caer en el error de la productividad máxima. Cada vez más puestos de trabajo, cada vez más puestos de trabajo. Es decir, que no se sostiene en una sociedad que duplica su población
cada 10 años. Pero en otro sector, como por ejemplo son la tercera edad, es muy positivo. Pero porque eso es tan... Pero porque no ahí se habría que puede hacer una mecanizar. discriminación positiva. Claro, por eso tendríamos que... Y hay que salir del tema. Venga, ya nos ha dejado mucho pelearnos, ahora llega y no. Ahora que nos íbamos a tirar, pero tiene que hablar Eugenio, lleva levantando la mano el pobre. Ay, Eugenio. pobre, venga. Y yo nada más que mirándole los anillos, digo, El día que veas el grande vas a flipar. Yo solo tengo 4, no, me lo iba a traer, pero no me la sitio en el momento. ¿Quién eres la moderadora? Sí, después tú. Aquí se habla de que hay que reinvertir. Yo puedo asegurar que el buen empresario, una parte de sus beneficios lo reinvierte en la empresa. Porque el día que la empresa flaquee, pierde el puesto el trabajo, pero también lo pierde el empresario. Yo incentivaría la contratación con ventajas fiscales. Lo mismo que Marino. Las empresas hay sectores como el de la automoción, como ha hablado él, que tienden a robotizarse. Un robot que ocupa el puesto de una persona, de 2 o de 3, ese robot tiene que pagar unos impuestos que repercutan en ventajas fiscales pues, para contratar a gente de cierta edad, de los sectores más desfavorecidos, a partir de 50, que ya mismo me veo metido. Bajaría la edad de jubilación. Yo bajaría la edad de jubilación. Yo no quiero un tío trabajando hasta los 70 años. Yo lo jubilaría a los 60 o 55 y metería gente joven. Hay mucha gente joven para... Eso sí. Dicen, es que la pirámide de ¿cómo se dice esto? La pirámide esta de la gente que van haciendo con los que se mueren. La pirámide demográfica, esa va... Coño, pero para eso tenemos a la gente que viene de afuera y que estamos tirando al agua. Es que de esa gente nos vamos a acordar el día que no tengamos niños y no tengamos gente joven que cotice por nosotros. Que a lo mejor yo no lo veo, pero yo pienso en mi futuro, porque lo que tengo claro es que si hay algún cambio, yo no lo voy a ver. Incentivaría producir lo que importamos. Nosotros tenemos las energías renovables. Sé que es cansino, pero es que estamos tan abandonados de ese sistema. ¿Por qué coño no vamos nosotros a convertirnos con el sol que tenemos en una potencia, joder, que dependamos más de la energía renovable? No puede ser que tengamos el sol que tenemos y hasta hace poco tengamos un impuesto al sol. Coño, pues también podemos explotar que si sistemas de almacenamiento, sistemas de captar esa energía. Y ya por último... ¿Ya por último? ¿Qué es el último? Ah, no, ya está, bueno, ya están los 4 puntos. Que un buen empresario, hay empresarios y empresarios. Y un buen empresario al final que procura tener contentos a sus operarios, porque son los que le mantienen la empresa en pie. Y un buen empresario al final de año en su dividendo saca un tanto por ciento para modernizar la empresa. Si la empresa va al carajo, lo pierden todo. Marino. La fidelización de los modelos de crear empleo no son los empresarios, porque no se escucha. Los empresarios parece ser el único modelo que genera empleo, porque... No, los trabajadores. Claro, efectivamente. A lo que yo iba, lo que veo primordial, ya sea a nivel institucional, digamos, un estudio de mercado serio para ver los yacimientos de empleo. Pero con este para, sistema, digamos, los sitios más débiles para generar empleo. Es decir, y formar a gente en el autoempleo, en la generación de cooperativas, de economía social. Lo que decía Maika es una cooperativa sin ánimo de lucro. Quiere decir que está forzada a reinvertir por ley los beneficios. A cambio, puede facturar sin IVA. A cambio, puede facturar sin IVA. Sí, pero no, pero es que el problema... Y ponerse un sueldo altísimo a los cooperativistas, con lo cual se va al carajo todo. Y terminas compitiendo y se convierte en una empresa privada descaradísima de 7, de 8, de 12. Pero eso tendría que venir regulado, ¿sabes? Perfectamente las malas praxis. Eso no significa que se han existido malas praxis y dejemos que vuelvan a existir. Vale, dejamos que nos sigan. Venga. Ha pasado ya los 20 minutos. Sí, bueno, está bien, porque hemos aterrizado en el terreno de la práctica y nos damos cuenta que no es tan fácil y que hay dificultades a la hora de ahondar en el tema. Estamos hablando de crear empleo, de combatir el desempleo. Entonces vamos a ver cada propuesta y su revés, ¿vale? Bien, por ejemplo, tenemos una empresa de limpieza en Cádiz con el servicio externalizado con 50 trabajadoras, ¿de acuerdo? Y imaginaos que las 50 trabajadoras están a 35 horas,
¿vale? O a 40, me da igual. Bien, lo que vamos a hacer ahora es cambiar esa empresa con 50 trabajadoras, vamos a contratar a una empresa que tiene inserción social y que además va a contratar en esas 50, pues va a meter a 5 trabajadoras en riesgo de exclusión social, a alguien con alguna discapacidad y demás. Vale, ¿cuántos puestos de trabajo hemos creado nuevos? Ninguno. ¿Vale? Quizá las condiciones de los que trabajan son mejores. El empleo reparte mejor la riqueza. Integramos a sectores excluidos. Pero directamente meter empresas de inserción social o crear cooperativas no crea ningún empleo de puesto de trabajo añadido. Y si en vez de verlo así, lo vemos con envasadoras de tomate. Tenemos una empresa que superexplota a 50 trabajadoras, ¿vale?